recién va a comenzar. 11, 12. Tan lejos. Ajá, igual voy a ir, pero ya. Pero tarde, para no deber. Van a ver. Si van ustedes a eso de las. Si llegan allá, ¿no? Dos, tres, por su cuenta. Van a ver gente botada y afuera tomando. Chistoso es. Digan pues que yo era Petro y antes se podían hacer las compras en los predios de la universidad. Como era Petro, yo pues salía de cota a cota. Y justo hace salir de una clase que sabe ser desde las 6 hasta las 7:30, sé salir pues y ya sabe estar acabando una confra y... Uy, no. El guardia sabe estar ahí apilando cuerpos, así, durmiendo los chicos en los céspedes, así. Se van a cuidar, cuidado que estén ustedes ahí. Les graban, les toman fotos, les hacen memes. Ya, comenzaremos, ¿sí? Ya es 8. Espero que esté Marisol, Rocío o Franco, las personas que normalmente me lo graban. ¿Ya? Sí, Ojalá. estoy yo, ahorita voy a grabar un momentito. Oh, listo, al Sí, Franco, también súper. el auxilio lo estoy grabando. Oh, genial, Rocío. Gracias, chicos. Creo que también le debí entrar a Rocío. Ah, está súper. Está bien. Entonces me pasan, pues, cualquiera o si quieren los tres. Lo voy a subir igual, ¿vale? Ya, entonces ahí creo que alguien quiere entrar. Para ¿no? Ya. Somos muy pocos, en realidad es como que la mitad más o menos que ha entrado. Pero como les digo, pues tanto quieren fiestear ahí. Aunque sí tienen razón, ¿no? Porque parece que el virus más adelante no va a ser feito y hay que aprovechar ahora que están los casos bajos, ¿no? Pero igual hay que cuidarse. Y ahora sí, ya, a nadie más, ahora sí, ya es 8. Ya. Entonces hoy día vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Este ejercicio vale como 10 y no les miento. Sí, este ejercicio vale como 10 ejercicios. Ahorita les voy a hacer entrar en contexto del por qué, ¿sí? Vamos a hacer directamente ejercicios porque ya hemos entrado a la teoría de ácido base en la anterior clase, ¿se acuerdan, no ve? Hemos hecho ya un ejercicio, el más sencillo de todos. Después de ese, ¿qué tipo de ejercicios entrarían? Pues los que son curvas de titulación, débil, fuerte, monopróticos, ¿no? O sea, uno a uno, estequiometría uno a uno. Pero esos también son súper sencillos y se los puede hacer muy fácilmente. Y no requeriría mucha revisión porque en Quali también hemos visto similares, pero aún así, si es que ustedes están muy, digamos, quieren igual avanzar eso, les explico más o menos cómo vamos a hacer. Tenemos esta semana, hoy es ácido base completamente, si quisiera acabar. Realmente este ejercicio que he hecho es bien largo y no pensé que me iba a tomar, creo que son 65 diapositivas o algo así. Es largo, entonces no sé si acabaremos hoy día. Si en todo caso vamos a acabar el viernes ya. Pero en todo caso, después de esto tendríamos dos clases más. Al Inge yo le he preguntado y va a avanzar lo que son mezcla de carbonatos y fosfatos. Entonces ese tema yo lo quisiera dejar para la siguiente semana. Hoy acabar con teoría ácido-base, lo que son curvos de titulación, y entrar a ácido-base ya con mezcla de carbonatos y fosfatos, que son ejercicios medio... y es como para perderse, entonces una clase se dedicaría ahí y la última haríamos lo que les había prometido, ¿no ve? Que era yo que voy a subir un forms con todos los ejercicios de las prácticas, no sé si de los exámenes más, y ustedes van a votar cuáles ejercicios yo los resuelvo para la siguiente clase, o sea, para esa última clase que va a ser prácticamente 2 días antes de su parcial, ¿sí? Y ya, estarían listos con eso, ese va a ser el avance. Ahora, antes que me olvide también su práctica de hoy día, hoy día lo voy a subir teoría, ha sido base, les voy a dar hasta 2 semanas porque es largo, es bien larguita esta práctica, entonces 2 semanas también les voy a dar y vayan haciendo con tiempito, sí, vayan practicando. Quanti es para practicar, ya no es difícil en sí, ¿ya? Entonces vamos hoy día con el ejercicio que he planteado. El ingeniero me dijo que ha puesto énfasis en este tipo de ejercicios y así que vamos a repasar, ¿vale? Es este. Dice así.
Se tiene un ácido diprótico, H2A, con pK1 igual a 1,3 por 10 a la menos 2 y pKa2 igual a 5,9 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Para titular 25 ml de una disolución 0,5 molar de dicho ácido, se emplea hidróxido de potasio 0,5 molar. Calcular el valor de pH en los siguientes volúmenes de hidróxido de potasio agregados en ml. Y aquí tenemos varios, ¿no? De 0, 5, 10, 15, 20, 24,9, 25, 25,01, 25,5, 30, 35, 40, 45, 49,5, 49,9, 50, 50,01, 51, 55, 60, 70, 75 y 80. ¿Ven? Son hartos, ¿ya? Entonces, a ver, ¿en qué se basa lo que les he dicho de que este ejercicio vale como 10? ¿Ya? Van a ver que esta curva de titulación que nosotros vamos a dibujar esta curva también, ¿sí? No nos pide, pero lo vamos a hacer. ¿Nos pide? No nos pide, no, igual lo vamos a hacer. Tiene etapas, ¿ok? No sé si se acuerden bien, en Quali hacíamos neutralizaciones así, ¿no? Dipróticos, ya sea con ácidos o con bases. Pero siempre habían errores en los pH cercanos al punto de equivalencia, ya sea al inicio o al final, ¿no ves? Siempre habían errores. Es como que tú empezabas a hallar tus pHs, digamos, vas aumentando base a tu ácido y debería ir, digamos, de 1, 2, 3, así subir tu pH, ¿no? Y había un punto en el que tú llegabas a un pH 4,54, ahora el punto de equivalencia, y te daba un pH de 4, o sea, bajaba, y como que no tenía sentido, ¿no ves? Y la misma lógica aplicada a viceversa, ¿no? Si esta vez hemos titulado ácido con base, pero ¿qué pasa si titulábamos una base con un ácido? Pasaba algo similar. Pues todo eso aquí ya no se comete ese error, porque se emplean balances de carga y masa, ¿ya? Ahora, en muchas ocasiones, o sea, obviamente esto como ejercicio como tal no va a entrar en tu examen así, porque no te daría tiempo de acabar, ¿sí? No te daría tiempo de acabar. Pero lo que sí he notado, ¿qué hace el INGE? El INGE te dice, por ejemplo, te puede dar máximo, digamos, no sé, 5 volúmenes, ¿ya? Si de esos 5 volúmenes, es como ya les he explicado anteriormente, con esos 5 volúmenes tú tienes que intuir cómo te tiene que dar tu gráfica, cómo te vas a dar de cuenta para hallar sus pHs, pues hallando el volumen equivalente y dándote cuenta en qué etapa estás, ¿no? Eso les había dicho. Eh, pero si se dan de cuenta que hay más puntos críticos, si yo les soy sincero, este tipo de ácidos dipróticos, estas neutralizaciones de ácidos dipróticos, realmente se puede inclusive dividir en 10 etapas. Entonces, por eso les digo que es como hacer 10 ejercicios, porque en cada etapa vas a realizar un análisis distinto, ¿ya? Entonces, al ingeniero yo he visto que, por ejemplo, les dice, halla el pH de una solución, ¿ya? Que está constituida de una mezcla de 25 ml de una disolución 0,5 molar de un ácido diprótico con estas dos constantes, que se mezclan con 25 ml de hidróxido de potasio 0,5 molar. Hallar el pH, te dice. Entonces ahí indirectamente, si tú sabes neutralizar, te darías de cuenta que es como si estuviese agregando un volumen equivalente a esta solución diprótica, porque en ese tipo de ejercicios te pide realizar no te pide hallar pHs así como hemos avanzado hasta en química 100 o inclusive en cual, y ya te pide a realizar balances de masa y carga que ya han debido hacer con él. Les voy a explicar cómo se hace, pero tienen que tener cierta consideración. Todas esas suposiciones hoy día se las voy a enseñar para cada punto. Espero acabar todo. Si no acabamos, recuperamos el viernes para acabar este ejercicio, ¿sí? Ya con tanta intro, mejor resolvamos. Bueno, ya he leído el enunciado. Siempre les he dicho que tomen sus datos, ¿no? Ya, entonces, normalmente el analito es el que está en el Matraster Meyer, es lo que se titula, ¿no? Dice que tenemos 25 ml de este ácido diprótico, ¿ya? Su concentración inicial. También les voy a pedir que presten muchísima atención a la nomenclatura que voy a utilizar, a estas variables, ¿sí? Por ejemplo, aquí, para la concentración del ácido diprótico inicial, estoy colocando un 0 arribita, ¿no? De la concentración. Dice que es 0,5 molar. El volumen añadido y todos los volúmenes que me piden, ¿no? Que tengo que añadir. ¿Cuál es la concentración del hidróxido de potasio? Es 0,5 molar. Y las constantes de acidez de mi ácido, ¿no ven? Ya.
Entonces, identificaremos primero, ¿no? Como siempre les había dicho, siempre hay que identificar. Ya, siempre hay que identificar cuál es tu titulante. Mi titulante va a ser el hidróxido de potasio, con una concentración 0,5 molar. ¿Qué es lo que estoy titulando? Dice que estoy titulando el ácido diprótico, ¿no? Con una concentración inicial, recuérdense esta nomenclatura, ¿sí? 0,5 molar, un volumen, ¿ya? Un volumen inicial, igual, fíjense esta nomenclatura, ¿no? B del ácido diprótico inicial, que va a ser igual al volumen del analito, como les había dicho en los datos, igual a 25 ml. Esos son mis datos, súper sencillo, pero van a ver que se va a hacer larguito por los volúmenes que tenemos que añadir. Ya. Entonces, les voy a explicar qué es lo que sucede, porque sería fácil ir ya, volumen cero, ¿qué pasa? No, les voy a explicar qué es lo que está sucediendo en el problema en sí. Para esto, lo primero que siempre se tienen que, siempre tienen que hacer es determinar los volúmenes equivalentes. Para que tú sepas, pues, en qué etapa vas a estar. O sea, esto es primordial, ¿sí? Ya, entonces vamos allá. Para calcular los volúmenes equivalentes, siempre les había dicho que utilicen esta ecuación, ¿no ve? Equivalentes gramos de protones igual a equivalentes gramos de oxidrilo, ¿no ve? Entonces, esto lo vamos a colocar en función de volúmenes y concentraciones. Y las concentraciones que yo voy a utilizar son las concentraciones normales. En este tipo de ejercicios sí o sí normales. Bueno, se van a dar de cuenta que más adelante, si ustedes pues ya dominan este tipo de ejercicios, va a ser indistinto si utilizas normalidad o molaridad. Como tú te ubiques, va igual, o sea, como tú te vas a sentir cómodo, vas a poder resolver. Pero si tú no tienes tanta práctica, no te acuerdas tanto si en cuál y no has avanzado muy bien, que digamos, recordate, siempre normalidad. Y seguí el procedimiento que yo te voy a decir ahorita, ¿ya? Si nosotros utilizamos la normalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues reemplazaremos datos, ¿sí? Bueno, para nuestro volumen de ácido tenemos el volumen del analito o nuestro volumen del ácido diprótico por su concentración normal, ¿no ve? Va a ser igual a qué? Al volumen del hidróxido de potasio multiplicado por su concentración normal también. Entonces, en el problema me daban concentraciones molares de 0,5, ¿no ve? A ambos lados. Con el hidróxido de potasio no tengo problema. ¿Cuánto sería la normalidad para el ácido diprótico, por favor? Así rapidito. Me están siguiendo, ¿no? ¿Cuánto sería la concentración normal? Oxy, ¿podría volver a los datos, por favor? No, no le tomé captura. Es 0,5 molares. Ya vamos a volver, ¿ya? 0,5 molar era. La 3 está. Para el ácido entonces sería uno molar. Eso, bien. Uno ¿No? normal. Uno normal sería, ¿no? Uno. Ya, entonces, aquí está, justamente lo que ha dicho, creo que era Isabel. ¿Ya? Entonces, tenemos el volumen, la normalidad, el volumen equivalente va a ser el volumen que yo estoy añadiendo, en este caso de base, por su concentración. Entonces, despejando, ¿cuánto sale su volumen equivalente? ¿Cuánto le sale? 50. 50, ¿no? Ya, escúchenme bien. Cuando tú calculas con la normalidad tu volumen equivalente, lo que tú estás hallando es un volumen equivalente total, ¿sí? Total, ¿ya? Porque esto lo puedes aplicar para tripróticos también, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando tú halles esta, bueno, realices esta operación, siempre recuérdate que con normalidades tú vas a hallar tu volumen equivalente total. Pero estamos en un ejercicio en el que tenemos dos constantes ácidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener dos puntos de equivalencia. Si vamos a tener dos puntos de equivalencia, tenemos que tener dos volúmenes equivalentes. Este volumen total tú lo vas a dividir entre el número de constantes que tú tengas o el número de puntos de equivalencia que tengas que tener en el problema. ¿Sí? En este caso, ¿cuántos van a ser? Dos, ¿no? Entonces dividimos entre dos. Ya, dividimos entre dos. El volumen equivalente parcial, por tanto, va a ser 50 ml entre dos. ¿Eso qué quiere decir? Que tu primer volumen equivalente va a ser a los 25 ml. Y tu segundo volumen equivalente va a ser a los 50 ml. ¿Ya?
Si tú trabajases, ya estoy, hasta aquí, ¿no? Lo de la normalidad. Si tú trabajases con molaridad, lo que tienes que hacer es multiplicar por 2 a tu volumen equivalente. Por eso a veces yo creo que hay confusión, ¿sí? Pero hagan mi caso. O sea, ahorita si tú estás aprendiendo, recordate, si trabajas con normalidad, hallas un volumen equivalente total y luego divides entre el número de volúmenes equivalentes, bueno, perdón, el número de puntos de equivalencia para hallar tus volúmenes equivalentes parciales, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué va a pasar en mi problema? Y esto ya es explicación mía, ¿no? O sea, no es parte del ejercicio, como les digo, sería fácil para mí decir, ya, para volumen cero, ¿qué va a pasar? Ecuaciones y demás, pero veremos qué es lo que pasa, ¿sí? Lo que yo voy a tener en el problema va a ser a este compuesto, ¿no ve? El ácido diprótico H2A. Va a estar en una solución acuosa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta se va a disociar parcialmente en HA, ¿no ve? En HA se va a disociar. Y obviamente en protones, ¿sí? No es nuevo. Pero también este HA negativo va a reaccionar también con el agua y va a generar también, ¿no? O sea, puede pasar que este H negativo vuelva a pasarse como H2A, pero lo que quiero demostrarles aquí es que también al reaccionar con agua va a dar a su otro ion más disociado, el A2 negativo, más protones. Ya, estos sabrán cómo, ya saben, ¿no? Equilibrar este tipo de ecuaciones. Entonces, en la solución yo siempre voy a tener presentes a estos tres compuestos, al H2A, al HA y el A2 negativo. En todos los puntos siempre voy a tener, pero en algunos puntos estas cantidades van a ser bien bajas y por eso se las considera cero, ¿ya? Pero ahora, ¿qué va a pasar si yo a estas tres especies las tengo en mi solución y voy a ir añadiendo esta base? ¿Qué es lo que realmente sucede con este tipo de ejercicios? A ver, vamos a ver, ¿sí? Supongamos que esto que he puesto en azul es mi disolución, ¿ya? Es mi disolución. Y esta recta que están viendo aquí me representa el volumen añadido, es decir, a este punto, a este extremo izquierdo, no he añadido nada y estoy yendo añadiendo poco a poco, ¿no? Ya, entonces vamos a poner unos límites, estos dos límites que estoy poniendo en amarillo. El primer límite va a ser mi volumen equivalente, ya, mi primer volumen equivalente. Y este segundo límite va a ser mi segundo volumen equivalente, ¿ya? Ahora bien, nosotros a un inicio, esto que está en verde, ¿qué es lo que tenemos? Mayoritariamente lo que yo voy a tener va a ser este tipo de compuestos. ¿Sí? Bueno, estas moléculas van a estar dentro de la solución mayoritariamente, por eso están en este tipo de esferas, ¿ya? Y presten atención porque esto es clave para que entiendan todo tipo de ejercicios de neutralización, ¿sí? Cuando yo voy a adicionar todo el volumen equivalente, 1, en este caso, ¿cuánto era? 25 ml. Los 25 ml yo adiciono a este volumen inicial, todos estos compuestos se van a convertir prácticamente todito en su primera base conjugada, ¿no? El HA negativo, ¿ya? Este va a ser, cuando yo adicione los 25 ml, lo que va a pasar es que este H2A se va a convertir casi totalmente en HA negativo. Y como ya ustedes pueden intuir, cuando yo termine de adicionar el volumen equivalente 2, ¿qué va a pasar con este? Este también va a pasar a su base conjugada, en este caso su especie más disociada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Al adicionar base, lo que yo estoy haciendo es prácticamente consumir los protones, ¿no? Como se pueden imaginar más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Esto, por ejemplo, ya les está diciendo, ya les está gritando el tipo de ecuación que tienen que utilizar para hallar pHs en estos puntos. Si ustedes se ubican esto, ya podrían hallar. ¿Ya? Ahora, cuando yo me paso del volumen de equivalencia, esto ya no tiene protones, por tanto, lo que va a dominar en mi solución son el exceso de oxidrilos, ¿sí? Porque lo que estamos añadiendo es hidróxido de potasio, ¿sí? Más allá del volumen equivalente 2, lo que va a dominar esta neutralización va a ser el exceso de oxidrilos, ¿sí? Esto que está en verde, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en estos puntos intermedios? Obviamente, ¿no? A medida que tú vayas añadiendo este hidróxido de potasio, tus moléculas van a irse convirtiendo poco a poco en HA negativo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Si se dan de cuenta,
más hacia el volumen inicial hay más cantidad de rojos y al lado, ya llegando al volumen equivalente 1, ya tenemos más cantidad de H negativo, ¿no? Y va a pasar la misma lógica desde el A negativo al A2 negativo, ¿no? Es la misma idea, miren, es la misma idea. Entonces, este grafiquito nos va a servir para identificar qué tipo de compuestos yo tengo. Por ejemplo, vamos a hacer, a ver, vamos a decir algo así como que, ¿qué pasaría si dentro de este círculo rojito que ahorita ha aparecido, analizamos qué tipo de compuestos hay? Entonces yo les voy a mostrar algo así como un zoom y vamos a decir, ah, esto está pasando en este punto para entender mejor, de mejor forma los balances de masa y de, más que nada los de masa, ¿sí? Ya, bueno, entonces este grafiquito que les he mostrado hace rato nos va a servir de mucho. Es algo didáctico, no, no tendría por qué darles, pero espero con eso entiendan mejor, ¿sí? Ya, entonces, vamos con la primera etapa. O sea, yo lo he dividido en las etapas que he visto conveniente, no está esto en ningún libro así, ¿ya? Pero bueno, bueno, sí está en el Scopus de manera similar, pero yo he visto de manera de mejor forma, yo le he puesto los nombres, ¿sí? Los nombres que yo he visto conveniente. Vamos a la primera etapa, ¿sí? Cuando no se ha añadido nada de titulante, es decir, a un volumen cero. Y bueno, a ver, antes, esta parte me he olvidado decirles. Aquí hemos hallado los volúmenes equivalentes, ¿no? Entonces también con esto, como hemos hecho, ¿no? Para neutralizaciones de precipitación, etcétera, lo que yo hacía era fijarme en los volúmenes que me daba el ingeniero, ¿no? Por ejemplo, aquí me está dando 25 y 50 son mis volúmenes equivalentes. Entonces, yo ya podría identificar aquí en dónde tengo que trabajar, ¿no? A ver, antes del punto de equivalencia tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 volúmenes, ¿no? Porque aquí está el 25. Sospechosos son, ¿no? Les había dicho los volúmenes equivalentes, porque antes y después del volumen de equivalencia, números así con full decimales te da, les había dicho, ¿no? Aquí están, el 24,9 y el 25,01. Este es un volumen equivalente. Lo mismo pasa con el 50, ¿no ven? 49,9 y 50,01, ¿ya? Entonces ahí ven, ¿no? En realidad, es como que fueran una, dos, tres, cuatro, cinco etapas más o menos, ¿no? Pero son más. Ahora no me acuerdo en cuál estaba. Ya. Entonces, vamos, como les había dicho, a la primera etapa. Van a seguir al círculo rojo cada vez que vayamos ya a este gráfico. Vamos a verlo en cada etapa. Es en este punto, ¿no? Es en la solución inicial. Es aquí. En este punto, si ustedes se dan de cuenta, mayoritariamente, o porque es obvio, lo que vamos a tener va a ser al ácido H2A, ¿sí? Van a haber pequeñas cantidades de HA negativo, ¿no? Pequeñas cantidades van a haber. Pero lo que va a ser mayoritario va a ser el H2A, ¿sí? Ese va a ser mayoritario, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de reacciones? Lo que también tienen que determinar en cada etapa es identificar qué tipo de reacciones son las predominantes, ¿ok? En este caso, como ustedes imaginarán, la reacción predominante va a ser esta, ¿sí? El ácido diprótico reaccionando con agua me va a dar su base conjugada, ¿no? H negativo más protones, ¿no? O hidrogeniones, como quieran llamarlo. Entonces, esta es la ecuación que me va a dominar este punto cuando no he añadido nada de titulante, ¿sí? Y siempre tienen que plantearse sus constantes de acidez. Esto ya tienen que saber, ¿no ve? Esto ya tienen que saber. O sea, yo siempre les digo, hagan reaccionar con agua y siempre, ¿no ve? Siempre va a haber un protón se va a desprender ya sea del agua o del ácido, ustedes tienen que ver cuál es el conveniente. En este caso, este es el producto, ¿no? Y estamos obteniendo perdón, este es el reactivo y estamos obteniendo como productos al HA negativo. En este punto, cuando no se añadió nada de titulante. Entonces, también tienen que fijarse, ¿no? El balance de masa y carga a ambos lados, que sea neutro. Bueno, en este caso tiene que ser neutro porque al lado izquierdo tenemos carga cero del ácido, carga cero del agua. Y aquí también es neutro, ¿no ve? Porque tenemos menos uno del ácido, de esta base conjugada, y más uno del protón, entonces menos uno más uno, entonces a este lado el total de carga también es cero, ¿no? Ya. Uy, me olvidé aceptarles a los que... Ay, no. A ver, vamos a ver si hay a alguien, ¿ya? Ay, sí, sí hay. Ay, lo siento. Perdón, me he olvidado. Están más enfocados en la confra siempre, ¿no? La mayoría, o sea, hasta yo ya, no mentir. Esto no sé si.
Ay, ay, no, se ha bugueado mi compu. Ahí está, ahora sí. Ya, estamos aquí. ¿Ya? Mejor acelerar y ir nuevamente. Van a disculpar a las personas que les he hecho esperar casi 10 minutos más. Disculpe. Pero bueno, eso sí, y tienen que también, ¿no? Recordarse que a este lado izquierdo tiene que haber la misma cantidad de masa, es decir, 4 protones. Aquí también tiene que haber 4 protones. Un A, aquí tiene que haber una. Aquí un oxígeno, aquí también un oxígeno, ¿no? Eso ya es básico. Los balances de carga y masa que vamos a hacer ahora son distintos, ¿ya? Son leyes. Entonces, vamos allá. Ya tenemos la ecuación dominante para esta primera etapa, ¿sí? Ya tenemos la ecuación dominante para esta etapa. Ahora bien, lo que siempre van a hacer para cada etapa son balances de masa, ¿ya? Los balances de carga solo se necesitan para unos 3 puntos, ¿ya? Normalmente el balance de masa es el que se... Uy, perdónenme, ahora sí voy a aceptar porque ahí sí se han hecho una burla, ¿ya? Porque, bueno, el balance de masa es el que normalmente siempre se hace en las etapas, ¿sí? Entonces, prestenme atención, para eso sirve el gráfico, ¿sí? Escúchenme, la nomenclatura que vamos a utilizar. Cuando yo coloque en los balances una C, ¿sí? Por ejemplo, aquí C de H2A, esta concentración quiere decir concentración total, ¿sí? O mayoritaria, por decirlo así. Total o mayoritaria, ¿sí? En este caso va a ser la total, porque esta es la concentración que yo estoy teniendo a un inicio en el problema, ¿no? Eso es lo que me da el enunciado, ¿ya? Para esta primera etapa. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la sumatoria. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que sería más conveniente llamar a este balance como balance molar, no tanto como masa? Lo único que está contando aquí, o bueno, que está balanceando son las cantidades de este A, ¿no? Este A disociado, ¿ya? Este A, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tener, cuando yo coloque esta concentración en la disolución, esta, como es un ácido débil, se va a disociar. Estas concentraciones que están en corchetes son las concentraciones en equilibrio, ¿sí? Eso, cuando están en solución, en estado iónico, como quieran llamarlo, ¿ya? Eso es, cuando están en equilibrio, ¿sí? Entonces, mi balance de masa, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? A el H2A en equilibrio, más el HA negativo en equilibrio, más el A2 negativo en equilibrio, ¿sí? Pero nos fijaremos, creo que era la 9, ¿no? Nos fijaremos el grafiquito que les había dado. Para este punto les había dicho que el A2 negativo prácticamente cero, es bien pequeña la cantidad en este punto. Existe, sí existe, pero es bien, muy, muy, muy pequeña. Muy, muy pequeña. Es por eso que para este punto se asume que esta cantidad de equilibrio es prácticamente cero, ¿sí? Entonces, el balance de masa me va a quedar más sencillo, ¿no? Esto se va a hacer cero. Solo me va a quedar estos dos equilibrios, ¿ya? Recuerden, ¿no? Que siempre tenemos que hallar concentración de protones. Todo lo que estamos haciendo aquí es para hallar la concentración de protones. Ahora, vamos a basarnos en el equilibrio iónico para corroborar algo que casi siempre, o sea, tienen que saber, pero a veces no te explican, ¿sí? Con un equilibrio iónico se los voy a demostrar, ¿sí? Recordemos que esta es mi ecuación de equilibrio, ¿no ven? Esta es mi reacción predominante. En muchas ocasiones vas a tener que utilizar tu reacción predominante, ¿sí? En este caso es necesario. Ya, entonces estoy pasando de H2A a HA negativo, ¿no? Lo que yo tengo en el problema es una concentración inicial de este compuesto, ¿no ve? Del ácido diprótico. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no tengo nada de HA negativo, no tengo nada de protones. Ahora, ¿qué es lo que sucede en un equilibrio iónico, no ve? Cuando yo lo coloco todo esto en solución, lo que hago es restar una cantidad de X a la concentración inicial, y de esta concentración inicial se va a sumar a los productos, ¿no? De este reactivo, ¿no? Más X de HA negativo y más X de protones. Esto es lo que siempre hacemos, ¿no ve? Lo que quiero que se den de cuenta es que para este caso, es que siempre que nosotros tenemos una cantidad H2A, va a generar una cantidad HA negativa y una cantidad H de protones, ¿no ven?
estas dos cantidades de HA negativa y de protones van a ser prácticamente las mismas, ¿no ven? Si nosotros realizamos el balance, la cantidad en equilibrio del H2A, que va a ser concentración inicial menos X, la concentración del HA negativo va a ser X, y también va a ser X la concentración de protones, ¿no? Es por eso que se llega a esta conclusión, ¿sí? A esta conclusión, que la concentración de esta base conjugada del ácido diprótico HA negativo va a ser igual a los protones. Ya se los he demostrado. En los libros directamente te dicen esto. Y es porque no, de esta especie te tiene que dar una cantidad similar, ¿no? Ya, de ambos, ¿no? Compuestos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Nosotros vamos a utilizar esta ecuación ahora, ¿no? Esta ecuación. Entonces, recordemos que esta concentración de la base más del A2 negativo es prácticamente cero, entonces solamente nos va a quedar estas otras dos especies en equilibrio y podemos reemplazar, ¿no? Con esta ecuación, ¿sí? Vamos a reemplazar esta base conjugada, ¿sí? En esta ecuación, fíjense, ¿ya? Entonces la ecuación que me va a quedar va a ser la concentración total, va a ser igual a la concentración del ácido diprótico en equilibrio más los protones, ¿no? Despejando de aquí la concentración del ácido diprótico en equilibrio, voy a obtener mis ecuaciones en función de protones y de las concentraciones totales. Fíjense, la ecuación que yo voy a tener que utilizar para hallar el pH en este punto va a ser la constante de acidez. Y en esta constante de acidez de protones y de la concentración total, ¿sí? Esto lo voy a hacer para todos los puntos, ¿sí? En todos los puntos yo voy a tratar de colocar las concentraciones de equilibrio en función de protones y concentraciones totales, ¿ya? Eh, a veces vamos a tener que ya, si estamos, ahorita por ejemplo estamos en el punto ácido, por eso es que estamos utilizando protones, pero se van a dar de cuenta que cuando estemos llegando a puntos básicos ya no van a ser protones sino oxidrilos, pero con la misma idea, ¿sí? Entonces, si me han entendido, vamos a reemplazar en la ecuación de equilibrio de la primera disociación, lo que les he dicho, ¿no? Es lo que está sucediendo cuando yo añado 0 ml. Entonces utiliza esta ecuación, ¿no? La constante de acidez 1 va a ser la concentración de H negativo multiplicada por los protones entre el ácido diprótico. ¿No ve? Esa es la ecuación que yo tengo. Ahora, pero yo había hallado estas dos expresiones en función de protones y de concentraciones totales, ¿no ve? Esta era la expresión que yo había hallado que mediante el equilibrio iónico para el HA negativo, y esta proviene del balance de masa, ¿no ve? Esta proviene del balance de masa. Listo. Entonces reemplazamos estas dos ecuaciones en nuestra constante de acidez, ¿sí? Si yo reemplazo, voy a obtener esta ecuación. Arriba voy a tener protones al cuadrado, abajo voy a tener la concentración total menos los protones. Y si se dan de cuenta, ustedes pueden llegar a esta misma expresión desde un equilibrio iónico tranquilamente. Pero en este caso ya hemos aplicado un balance de masa, eso ya es más cuanti, ¿no? Ya no es tan química general. Entonces, ustedes van a tener que realizar este procedimiento, ¿sí? En lo posible, ¿sí? El INGE, cuando entra a este tipo de ejercicios de teoría ácido-base, siempre le gusta ver balance de masa, balance de carga, ¿no? Porque, como les había dicho, esto sin balance de masa, lo podías haber hecho tranquilamente, ¿no? Con este equilibrio iónico, directamente, ¿no? Allá base X, ya. Pero bueno, hay que aplicar lo que también estamos aprendiendo en cuanti, ¿no? Ya, entonces, listo, tenemos esta ecuación. Ahora, reemplazamos datos, porque esta concentración es la que me da el problema prácticamente. Tengo la constante de acidez 1 y lo único que puedo hacer de aquí es despejar los protones. Por favor, ¿me pueden dictar cuánto sale la concentración de protones de esta ecuación cuadrática? Y a medida que vayan sacando y luego me interrumpen para darme el resultado, ya saben, ¿no? De una ecuación cuadrática normalmente te van a dar dos resultados. Siempre es uno negativo y uno positivo. Entonces las concentraciones siempre tienen que ser positivas. Pero ¿qué pasaría si te tocan dos valores positivos? Tomas las dos concentraciones. Una de las dos concentraciones va a ser sospechosa o va a ser muy alta respecto a tus valores que se va a salir, ¿no? Por ejemplo, la concentración de protones tiene que variar para un pH de
de 0 a 14, digamos, ¿no? Entonces su exponente debería ser 10 a la menos 14. Entonces, en algunos casos te da potencias de 10 a la menos 15, 20, o sea, sí son valores positivos, pero no entran en el rango del pH, ¿no? Entonces, no va a tener mucho sentido. Ahí también se pueden darte cuenta para identificar cuál de los dos valores positivos tomar, ¿no? Si es que te salieran, pero casi normalmente uno te da positivo, que es el que tienes que es el que está bien, y uno negativo, ¿no? ¿Cuánto sale, por favor, la concentración de protones? Auxi, me salió 0.07438. Ah, está bien, sí, bien. Creo que es el franco, ¿no? Está bien, está bien. Eso sale, sí, esa es la concentración de protones para este punto. ¿Y el pH cuánto sale? Auxi. Dime. Entonces todas las ecuaciones de balance, todas las ecuaciones que hayamos, entonces tienen que reemplazarse La constante de en la acidez. Ujú, constante de equilibrio. No podemos ujú. reemplazar la constante de equilibrio en la de balance. También, también, o sea, es indistinto, ¿no? Pero si tú reemplazas en la de balance, ¿qué vas a hallar? Mm, ¿Qué vas a despejar de aquí? Esto es más sencillo. Si reemplazas de aquí, ¿qué expresión, qué despejarías de la constante de equilibrio para reemplazar en tu ecuación de balance? Aquí, ¿no? ¿Los protones? ¿Qué reemplazarías? El H2A. Ya, el H2A, pero te quedaría en función del HA y se simplificaría, ¿no? Sí, también sí podrías hacerlo. No, pero creo que no se simplifica, ¿o sí? Bueno, es indistinto, pero la cuestión es que juegas con esas ecuaciones. Sí, con la Auxi, de Pero, balance y la del equilibrio. entonces de preferencia es utilizar la de la constante de equilibrio. Sí, porque directamente vas a hallar los protones, como en este caso, ¿ves? Por ahí para hacer lo que tú dices vas a hallar, qué sé yo, la concentración del HA negativo y de ahí recién vas a hallar, bueno, es más directo. Sí, alguien creo que me quería dictar el pH. Ya. sí, Auxi, 1.13. Eso, ¿no? Listo. Ya, pero esto es lo más sencillo. Es lo más sencillo, ¿sí? Como les he dicho, si no me entienden muy bien el balance y todo, básense en un equilibrio iónico, pero al final traten de comprender lo que he hecho con el balance y todo eso, ¿sí? Es la manera más directa. Ya las matemáticas es lo de menos. Que llegan al resultado, no, normalmente a la le importa más el resultado también, ¿no? Si no les va muy, muy bien, ahí sí ya creo que se fijará en su procedimiento. Como les había dicho, ¿no? Si tienen ejercicios que son bien, o sea, si ustedes tienen el suficiente tiempo, traten de desarrollar, ¿no? Nuevamente les voy a repetir eso, si les toca ecuaciones lineales 2 por 2, pues trabajenlas manualmente, y lo mismo las ecuaciones cuadráticas manualmente, si no, directo de la cálculo. Ya, consejo, ¿no? Si tienen tiempo, y si no, pues ya. Ahora vamos a la segunda etapa, ¿sí? La segunda etapa también es no más sencilla, ¿sí? Se denomina punto de preequivalencia para el primer punto de equivalencia. Es decir, esta zona, ¿no? Esta zona de acá. Me pide ciertos volúmenes el enunciado de acá. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿ya? Entonces haremos un zoom. ¿Qué es lo que yo voy a tener en este punto? Ya estoy adicionando base. Entonces, ya no solamente va a ser mi especie mayoritaria el H2A. Ya para todo este rango, la otra especie mayoritaria también va a ser su base conjugada, este HA negativo. Y eso, saberlo, es bien importante para el balance de masa. ¿Ya? Entonces, vamos allá. Mi reacción dominante va a seguir siendo esta, ¿no? Porque, ¿qué está sucediendo? El H2A, el ácido diprotíco, se está convirtiendo en HA negativo. Está sucediendo eso, ¿verdad? Pero lo que también está pasando es viceversa, ¿no? Este HA negativo también se está convirtiendo en H2A. Entonces, ambas ecuaciones van a tener validez para este punto, ¿sí? Ambas ecuaciones, ambas reacciones van a tener validez para este punto, ¿ya? Y es demostrable que, por ejemplo, si tú quieres hallar el pH con esta ecuación o con esta ecuación, va a ser indistinto, porque prácticamente es lo mismo, ¿sí? Vas a llegar de esta ecuación, llegas a esta otra ecuación, ¿sí? Llegas, ¿ya? Ahora bien, Auxi.
Antes del punto equivalente, ¿no ocurre la reacción contraria? El Ha más H2O igual a H2A más OH. Ambas están ocurriendo, ¿sí? Es que tú, mira, no sabes, por ejemplo, si estás más cerca del volumen inicial o si estás más cerca del primer volumen equivalente. Si estás más En- cerca del volumen Cuando inicial, estoy en el volumen inicial, cuando no he agregado nada de base. no ocurre tanto esta reacción porque estás generando muy poca cantidad de H negativo, muy poca. Debe estar ocurriendo, pero no es tan apreciable. No es tan apreciable como esta. Esta es más apreciable cuando no has añadido nada, ¿sí? Debe estar ocurriendo, pero como esta cantidad disociada se obtiene muy poco de esta cantidad de H, entonces no se toma en cuenta, ¿sí? Ya, entonces, para este punto, ¿no? Estábamos en en la segunda etapa, en el punto de preequivalencia antes del primer punto equivalente. Van a suceder estas dos reacciones, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con que en el libro, por ejemplo, y el Inge también les ha sabido decir, esta zona es una zona de región amortiguadora, como se le dice. Porque estas parejas H2A y H negativo se van a encontrar en cantidades elevadas. Y se recuerdan, ¿no ve? Ustedes cuando preparaban concentraciones, soluciones tampón, normalmente las soluciones tampón se hacen con su ácido y su base conjugada. ¿Se acuerdan, no? Ya. Entonces, cuando ustedes realizaban eso, estas concentraciones a veces hasta se simplificaban. ¿Se acuerdan de cuál, no? Cuando se simplificaba la cantidad de H2A con la cantidad de HA, te daba el pH en el punto tampón, es la mejor solución tampón, ¿no? Entonces, eso te quiere decir que esas dos concentraciones son bien apreciables, ¿sí? Entonces, en esta segunda etapa es lo que es lo que sucede, ¿sí? Las cantidades de H2A y las cantidades de HA negativo para toda esa etapa son bien apreciables, ¿sí? Entre ambas, ¿ya? Entonces, si yo quiero realizar un balance de masa, lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar con mi concentración en equilibrio del ácido diprótico? Recordemos que este ácido diprótico está proviniendo de quién? De la concentración total. Estas concentraciones totales siempre se las puede hallar, ¿sí? No tienes la necesidad, digamos, de utilizar una constante de equilibrio, nada. Esto, con tus valores iniciales y con el volumen añadido, estas concentraciones siempre las vamos a poder hallar. Ahorita van a ver cómo, ¿ya? Pero la cuestión es que para esta segunda etapa, esta concentración en equilibrio del ácido diprótico va a ser igual a esta concentración total del H2A, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con esta otra concentración, ¿sí? La concentración en equilibrio del HA negativo va a ser igual a la concentración de HA negativo. Como les digo, estos dos valores los vamos a poder hallar. Ahorita van a ver cómo, ya para cada volumen añadido va a ser distinto esta concentración. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya son cantidades apreciables, estas concentraciones empiezan a variar con la presencia de protones y oxidrilos, ¿sí? Empiezan a variar. ¿Cómo tú te vas a dar de cuenta? O sea, lo que tú tienes que realizar aquí en este balance de masa es equilibrar estas concentraciones con la cantidad de protones y oxidrilos que tú vas a tener. ¿Cómo te vas a dar de cuenta? ¿Cómo te vas a dar de cuenta que tienes que sumar o restar protones y oxidrilos? ¿Sí? Lo que tienes que hacer es hacer reaccionar, es utilizar tus ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo en esta primera reacción? Yo lo que tengo aquí es, fíjense en la constante de si es 1, ¿no? Mi primera reacción. Lo que yo tengo es el ácido diprótico, ¿no ve? Al hacerlo reaccionar con agua, lo que estoy haciendo es generar un protón. Por tanto, los protones me están restando cantidad, ¿no ve? Al H2A. ¿Se dan de cuenta, no ve? Esto está quitando cantidad. Ahora, si no se dan de cuenta de ese lado, trabajemos con esta misma especie, el H2A, pero ya en la segunda reacción. En la segunda reacción, ¿qué es lo que está sucediendo? Los oxidrilos están sumando cantidad al H2A, ¿no ven? Entonces, lo que va a suceder en esta primera ecuación, ya en esta concentración del ácido diprótico, es que estamos restando protones o por el contrario estamos sumando oxidrilos. Estos dos signos yo los he obtenido de las ecuaciones, ¿no? De equilibrio. Y si tú identificas uno de estos signos, porque al final tienes que jugar con
cuatro, ¿no? Dos protones y dos oxidrilos. Uno de de esas cuatro especies tú identificas, las otras ya las puedes así como de memoria colocar. Pero vamos a, es decir, ¿no? Aquí tendría que ser más protón menos oxidrilo, ¿no? Pero lo vamos a confirmar, ¿sí? En este caso, ¿qué está sucediendo con esta base conjugada HA negativo? Nosotros la tenemos en la segunda ecuación, ¿no? Está como producto. Cuando está como producto, te consume como reactivo el oxidrilo, por tanto, le estás restando cantidad, ¿no? Pero en la primera ecuación, si se dan de cuenta, los protones le están sumando masa a esta base conjugada. Es por eso, ¿no? Vamos a sumar protones o vamos a restar oxidrilos. Este es el balance de masa que se tiene que ocupar para este punto, como les he dicho. ¿Por qué? Porque ya las concentraciones del ácido diprótico y su base conjugada ya van a ser más apreciables. A un inicio, esta concentración, por ejemplo, no era apreciable, por eso no se podría realizar esta operación. Oxi, Dime. de la anterior ecuación, ¿puede explicar de nuevo por qué tiene el signo de los el OH negativo? ¿El segundo o el primero? De la primera reacción, porque con el OH Ya. reacciona el H2A. Sí, aquí, porque mira, si te das de cuenta, el ácido diprótico está generando un protón. Digamos que no existe el agua, fíjate, no existe el agua, ¿ya? Aquí solamente va a ser un protón, ¿no ve? Un H. Entonces, el H2A genera un H, por tanto, es como que se está consumiendo, ¿no? Ese H de esta masa, por eso se resta, ¿sí? Por eso es. Aquí con el agua quizás un poquito te confundes, pero es por eso, ¿ya? Y si, digamos, no entienden esa parte, fíjense en esta parte, ¿no? O sea, tienes que sumar y restar protones y oxidrilos, digamos, ¿no? Entonces, lo que tú te puedes darte cuenta es directamente cuando, por ejemplo, H2A le está sumando oxidrilo, ya suma entonces al oxidrilo y a los demás signos los intuyo, ¿no? Porque tiene que ser uno sí, uno no, ¿no? Aquí, por ejemplo, los protones son opuestos, los oxidrilos son opuestos. Si tú identificas ya, suficiente, ¿no? Pero bueno, les he explicado los cuatro. Uh-huh. Pero no, el OH no reacciona con los H2A para formar HA menos. Sí. Aquí está. Está la segunda reacción, te lo dice. O sea, Entonces, ¿por qué está con positivo el OH? porque le está sumando, o sea, porque esta está reaccionando con esta, ¿no? Para generar esta. Por eso tiene el signo positivo. Le está sumando masa a estos H2A. Por eso tiene signo positivo. Bueno, si quieres revisar mejor esta parte, también está en la parte de soluciones amortiguadoras del SCOOC, ¿sí? En el SCOOC te explica de mejor forma esto, ¿ya? Ahora sí, ya tenemos estas ecuaciones, pero tenemos que seguir realizando asunciones, porque hasta ahorita esto nos va a complicar muchísimo para el cálculo, ¿no? Nos va a complicar muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, pues obviamente, darnos de cuenta que estamos en una zona ácida. Si se fijan, ¿no ve? Estamos en una zona ácida. Una forma de darnos de cuenta es el primer pH, ¿no ve? El primer pH era superácido. Entonces, lo que va a pasar es que las concentraciones de oxidrilo se van a hacer prácticamente cero. ¿Sí? Prácticamente cero. Entonces, lo que quiere decir es que mayoritariamente, ¿qué está sucediendo en este rango? Está sucediendo que las concentraciones de H2A están siendo consumidas por los protones y, bueno, obviamente, ¿no? Para generar la otra especie se están sumando al HA negativo, ¿no? Quizás no me entiendan muy bien, pero esto significa que los HA negativos están consumiendo protones para generar su especie más protonada y esto me está diciendo que el ácido diprótico está consumiendo protones para generar su base conjugada. Eso nomás me quiere decir. Todo esto hemos hecho para corroborar esto, ¿ya? Ahora bien, como les había dicho, normalmente, fíjense, ya tenemos estas dos especies en estado de equilibrio. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación de la constante, Oxi, ya sea con cualquiera de las dos. Sí, dime. entonces se pone positivo cuando está reaccionando con la especie y negativo cuando Disociándose. se está disociando. Sí. ¿Ya? Es una forma, si quieres, de guiarte. Yo lo hago más, ¿cómo se dice? En memograma, no me acuerdo cómo se dice, pero es más para recordar esta parte que les he explicado, ¿sí?
En el examen eso les puede servir más. Pero si tú quieres analizarlo así también, ya. Ahora, les había dicho, ¿no? Estas concentraciones totales, esta C, se las puede hallar numéricamente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y aquí préstenme atención, por favor, ¿sí? Fíjense, vamos a hallar la concentración del ácido diprótico para cada punto, no solamente para un punto, para cada punto, esa es una ecuación. Lo que yo voy a tener va a ser esta multiplicación de la concentración del ácido diprótico inicial, recuérdense, ¿no ve? Lo que me da el problema, por el volumen del ácido diprótico inicial. Esta multiplicación me está dando los moles totales del ácido diprótico, ¿no ven? Pero se están consumiendo con el hidróxido de potasio que yo estoy añadiendo, ¿sí? Estos son los moles que yo estoy añadiendo, ¿no ven? Entre el volumen total. Esto me va a dar la concentración del ácido diprótico, ¿ya? Ahora, para la base conjugada, ¿sí? La base conjugada va a ser proporcional al hidróxido de potasio que estamos añadiendo, ¿sí? La concentración del hidróxido de potasio multiplicado por el volumen añadido va a ser moles de hidróxido de potasio, pero esos son proporcionales a los que se está generando del ácido, de la base conjugada, perdón, entre el volumen total. Estas son ecuaciones similares que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces ya puedo hallar estas dos concentraciones. Sí, ya puedo hallar estas dos concentraciones y lo único que tendría que hacer es utilizar esta constante de equilibrio, porque yo tengo, ¿no? Estas concentraciones en equilibrio en función de estas concentraciones y protones, ¿ya? Vamos a los números, ¿ya? Vamos para un volumen añadido de 5 ml, ¿ya? Utilizaremos esta ecuación, ¿ya? Esta concentración mayoritaria, como se ha dicho, o concentración total. Reemplacemos datos. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo una concentración inicial de 0,5 molar multiplicado por 25 ml. Esto me va a dar los milimoles que yo tengo del ácido diprótico. Pero se están consumiendo con el hidróxido de potasio, por la gráfica que les he dado, ¿no? Ya. Entonces, digamos, 5 ml, ¿no? La concentración del hidróxido de potasio siempre va a ser 0,5 molar multiplicado por 5 ml entre el volumen total. ¿Sí? ¿Cuánto saldría esta concentración? Por favor. 0,33. Sí, Auxi. Listo, gracias. Sí, sale eso, ¿no? Esa es una especie predominante. Pero ahora, veamos cuánto es de la otra, ¿no? Su base conjugada va a ser lo mismo, ¿no? Los milimoles que yo tengo de hidróxido de potasio y todo eso, ¿no? O sea, la resta, lo que estoy restando es lo que se está generando, obviamente, ¿no ven? Entonces, lo que yo voy a tener va a ser esto, ¿no? 0,5 molar por 5 ml que yo he añadido entre el volumen total, ¿no? El volumen que yo tenía inicialmente del ácido diprótico más lo que he añadido. ¿Cuánto sale este otro valor? Es 0,083. Ya, listo, gracias. Entonces, ya tenemos las dos concentraciones totales. Listo. Como valor para volumen añadido de 5 ml. Reemplazaremos en estas ecuaciones, ¿no? De equilibrio. Yo tengo esta concentración total, que vendría a ser esta concentración en equilibrio, ¿no? Y lo mismo para su base conjugada, ¿ya? Ya tengo estas dos ecuaciones y reemplazo estas dos ecuaciones en la ecuación de equilibrio, ¿no? Como les he dicho, pueden utilizar esta o pueden utilizar la otra, van a llegar a lo mismo, ¿vale? Van a llegar a lo mismo. Entonces, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos los valores, vamos a tener esta ecuación cuadrática, la tienen que resolver. Lo vamos a hacer más rápido porque no pensé que me iba a tomar, no creo que acabemos hoy día definitivamente, vamos a tener que recuperar el viernes, ¿ya? Porque si ya estamos en la segunda etapa y son 10, así que, bueno. Tenemos la concentración de protones, lo van a corroborar esto, ¿sí? Lo van a corroborar, por favor. Y, bueno, lo van a corroborar porque trataremos de hacerlo rápido, ¿sí? Entonces, el pH para este punto es 1,48. Tiene que estar subiendo. De hace rato era creo que 1,13, ¿no? Algo así. Entonces, está subiendo efectivamente. Sí, está subiendo. Ya. Ahora bien, si ustedes realizan esto mismo para un volumen, bueno, vamos allá, al enunciado. Estamos en la 19, ¿no? Estamos en la 19. ¿Cuál era el enunciador? Estaba en la 3, en la 4. En la 3, ahí está. Ya, entonces, fíjense, para este punto que yo les he dado de esta segunda etapa, me sirve para estos volúmenes 5, 10, 15 y 20.
Si quieren pueden aplicar para el 24,9, pero como yo les había dicho, más que nada para dipróticos, para estos volúmenes que son bien cercanos al punto de equivalencia, se tiene que realizar otro tipo de análisis, ¿sí? Otro tipo de procedimiento. Entonces, hasta el 20 me sirve. Ya estamos en la 19, ¿no? Ya, entonces ven hasta el 20, ¿no? 5, 10, 15, 20 realizan este mismo procedimiento y van a hallar los pHs. Vamos a ver, ¿no? El pH para 5 va a ser 1,48, para 10 va a ser 1,79, para 15 va a ser 2,11 y para 20 va a ser 2,52. Está subiendo, estamos haciendo bien. Ahora, vámonos a la tercera etapa, ¿sí? Un punto muy cercano antes del primer punto de equivalencia, ¿sí? Esa va a ser mi primera etapa. O sea, es como que sigo en esta etapa, pero ya estoy bien cerquita del primer volumen equivalente, ¿ya? Ahí se realiza ya lo que es un balance de cargas, ¿sí? En este punto, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace. Pero primero veremos qué es lo que está pasando, ¿sí? En lo que a las especies se refiere. Obviamente, cerca del primer volumen equivalente, las especies mayoritarias van a ser esta base conjugada, que también ahora va a ser un ácido conjugado, ¿no? El HA negativo. ¿Sí? El HA negativo vamos a tenerlo mayoritariamente. Y como estamos antes del primer volumen equivalente, vamos a tener también cantidades más o menos apreciables del ácido diprótico. ¿No ven? No está del todo convertido en HA negativo. Pero, ojo, miren qué es lo que aparece aquí. Ya las entidades del A2 negativo empiezan también a ser apreciables porque ya nos estamos acercando a este punto. En este punto intermedio entre el volumen equivalente 1 y el volumen equivalente 2, estas cantidades son más apreciables y sí, aquí ya se las tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos. Para esta tercera etapa, entonces, mis tres especies a consideración van a ser el H2A, el HA negativo y el A2 negativo. ¿Sí? Entonces, igual, las ecuaciones que yo voy a tomar en cuenta son las que he tenido en cuenta hasta este punto, ¿no ve? La reacción del H2A con el agua, y más que nada, esta va a ser la más predominante, ¿no ve? Porque ya en este punto lo que tenemos en mayor cantidad es el HA negativo, ¿no? Ya, sus constantes de disociación, ¿sí? Pero quiero que tomen en cuenta eso, ¿no? Ya el A2 negativo ya es apreciable, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta a esta especie, lo que va a pasar es que esta concentración, al considerarla, va a hacer que yo mis ecuaciones no las tenga, digamos, me falten ecuaciones para resolver y poder hallar este tipo de pHs. Es por eso que se ha sacado una ley, ¿no? Una ley, aparte del balance de masa. Vamos a ver, para este balance de masa, ¿ya? Es como lo que, bueno, y lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Las concentraciones del ácido diprótico y del HA las podemos hallar, ¿no ve? Estas dos concentraciones son bien apreciables, ¿sí? Estas dos concentraciones, ¿qué me van a generar? Me van a generar el ácido diprótico en equilibrio, el ácido HA en equilibrio, ¿sí? Y también me van a generar este A2 negativo en equilibrio, ¿sí? Es por eso que no se podría, digamos, hacer cero. Este ya se tiene que Sí. considerar. Y estas dos concentraciones, como son grandes, las podemos hallar, son las que van a darme estas ecuaciones en equilibrio. Sí, bien. Para esta parte, entonces, debemos hacer el balance para las dos concentraciones iniciales juntas, no se hace por Sí. separado. No, ya no. Porque estas dos especies, es que ambas te van a aportar para este A2 negativo. Sí, ambas te van a aportar. Por eso se hace este balance de masa, solamente para estas dos especies, ¿sí? Eso es lo que normalmente te vas a jugar en los balances de masa para cada etapa, ¿sí? Es por eso que les había dicho que tienen que saber todo esto, porque puede decirte el Inge, ¿no? Se adiciona, se tiene una mezcla, hallar el pH de una mezcla de 25 ml de, bueno, sí, 25 ml de ácido diprótico cuando se le adiciona 24,9 ml de hidróxido de potasio. Halla el pH realizando balances de masa y carga. Entonces tú tienes que saber que para ese punto las dos concentraciones totales te van a dar A2 negativo, ¿no? Ya no lo puedes hacer tan directamente, ¿no? Como en química 100 o en cual. ¿Sí? Este es el único balance de masa. Hace rato se acuerdan que estas lo hacíamos por separado y le sumábamos protones y oxígenos. Ya no se hace eso, ¿sí? Se hace como el primer punto.
Ahora, como les había dicho, al tener en cuenta esta otra especie, nos van a faltar ecuaciones, ¿sí? Entonces es por eso que se pone este otro balance se lo utiliza. Es como una ley, no les puedo explicar el por qué, pero sí les puedo decir cómo se obtiene, ¿ya? El balance de carga no va a ser más que la sumatoria de todas las cargas positivas van a ser igual a la sumatoria de todas las cargas negativas en función de concentraciones, ¿sí? Entonces, vamos con los positivos. ¿Cuáles son mis especies positivas en este problema? ¿Quién me puede decir? A ver, vamos a... ¿Cuál? Estamos en la 23 y son muchas diapositivas. Hasta a veces dudo, no sé si nos va a dar tiempo con el viernes más. Voy a tener que volar. Ya estamos en la diapositiva 23, ¿sí? Creo que estaba en la 5. Bueno, ya, directamente haremos, porque si no voy a tardar más. ¿Cuáles son las especies de carga positiva que yo tengo en esta solución? Imagínense, ¿qué es lo que tenía? Hidróxido de potasio y un ácido diprótico y agua, ¿no? ¿Cuáles son las especies positivas que yo tengo? A ver, ¿quién me puede decir? Cargas positivas. El hidronio, Ese es uno, ¿no ve? El protón, exactamente. El protón siempre va a estar en los balances de carga, ¿sí? El protón, o es una especie que tiene carga. ¿Habrán más o eso es todo? Hay uno más. ¿Cuál será? Recuerden, les estoy diciendo, ¿cuáles son los compuestos que yo tengo? Hidróxido de potasio, tengo el ácido diprótico y agua, ¿no ve? Ya me han dicho hidrógeno, el el agua de la ¿El hidrógeno. potasio. H2A? Eso, el potasio, ¿no ve? Entonces, yo voy a tener en las cargas positivas al potasio más los hidrogeniones. Ya tengo. Esta es mi sumatoria de las cargas positivas. Lo tengo que igualar con lo que voy a tener de especies negativas. Ya. Facilito. ¿Cuál se les viene rapidito a la cabeza una especie negativa? ¿Cuál? ¿Nadie? Una especie de concentración negativa. El Los oxidrilo, OHs. El oxidrilo. Ya, el oxidrilo es uno. Ya. ¿Cuál más? el Ha menos y el A2. Eso, ¿no ve? Exactamente, exactamente, ¿no? Estas otras dos especies también las vamos a tener en consideración. La que no se toma en cuenta en el balance de carga son obviamente las especies neutras, como por ejemplo el ácido diprótico. El ácido diprótico H2A es carga neutra, no se la toma en cuenta para un balance de carga, ¿sí? Entonces, normalmente en las soluciones eso es lo que pasa, ¿no ve? Todas las especies positivas van a querer reaccionar con las especies negativas, ¿no? Entonces, eso es nomás lo que trata de decirnos este balance de carga. Entonces tenemos la Oxi. especie HA negativo. Sí, dime. Entonces, siempre tenemos que considerar para los balances de carga a los protones y a los oxidrilos y también al Sí, ion metálico. sí. Ahí es cuando se acuerdan la anterior que les había dicho, ¿no? Que estos iones, que nunca los tomamos en cuenta para leer pHs, ahora sí los tomamos en cuenta, ¿no? Para estos balances de carga, ahí sí se los toma en cuenta, ¿sí? Ya. Ahora, seguiremos con el balance de carga, ¿ya? Aquí tenemos al H negativo, pero tenemos aquí esta especie. Esta especie en el balance de carga me está aportando dos cargas negativas. Por tanto, yo tengo que multiplicar por un 2 a su concentración, porque me está aportando dos cargas negativas. Ya, multiplicamos por un 2. Más que habían dicho los oxidrilos. Ya, entonces, todo esto que hemos hecho ahorita es el balance de carga. Y este es el que va siempre a aplicar, no va a cambiar para ninguna etapa. Y este siempre va a ser el mismo. Y realmente, como les he dicho, el balance de carga se lo utiliza para estas etapas más que nada del primer punto de equivalencia, ¿no? En la tercera etapa, en la cuarta y en la quinta más. En la sexta ya no. Ya el balance de carga ya no sirve. Entonces aquí tenemos que tomar ciertas asunciones. Ya tenemos que tomar ciertas asunciones. Por ejemplo, nuevamente vamos a tomar esta asunción, ¿no? Como estamos cercanos a un volumen bien ácido, porque recuérdense, una forma de darse de cuenta es la... ¿Cuál era? A ver, este será el 20, la tablita.
Había una tablita, no era la 20, era la 19. Esta tablita, fíjense, los pH son ácidos, ¿no ven? Y ahorita estoy en 24,9, no va a ser tampoco, no, de 24,9 no va a estar cercano a 7, va a seguir siendo un pH ácido. Entonces, por eso también nos podemos dar de cuenta, ¿no? Estamos en una zona ácida, por tanto, esta concentración de oxidilos también se va a hacer cero. Ahora, ¿qué asunción más vamos a realizar? ¿Sí? Recuérdense que para la ecuación que les había dado de las concentraciones totales, les había dicho, ¿no? Lo que se está generando de esta base conjugada del ácido diprótico HA negativo es igual a la concentración que yo estoy añadiendo de protones, perdón, de hidróxido de potasio. Es por eso que se asume también que esta cantidad, ¿no ve?, de HA negativo es igual a la concentración de potasios, ¿sí? Porque eso es lo que estamos adicionando, estequiométricamente reaccionan de uno a uno, ¿no? Entonces, los oxidilos que yo estoy añadiendo con este potasio me están generando esta cantidad, pero como les digo, estos oxidilos también están viniendo acompañados de este potasio. Es por eso que esta igualdad se genera, ¿sí? Entonces, si yo realizo estas asunciones, ¿no? Reemplazo aquí en el balance de carga esta concentración total de HA negativo y combino con esta otra ecuación, estos dos balances, voy a obtener esta ecuación, ¿sí? Voy a obtener esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación, en la que tengo que seguir realizando asunciones, pero por lo menos aquí, de lo único que me tengo que deshacer, que es de estas dos concentraciones en equilibrio, ¿no? Del A2 negativo y del H2A. Confíen en mí, ¿sí? Esta ecuación proviene de estos dos balances de masa y estas dos asunciones, ¿sí? Proviene, ya no se pierda. Aquí ya tengo protones, aquí tengo la concentración total, que ya les había dicho que siempre se puede hallar, pero lo que me falta son estas dos concentraciones en equilibrio. ¿Qué creen que tengo que utilizar para despejar esto? Las ecuaciones de equilibrio. Exacto, sí, ¿no ve? Las ecuaciones de equilibrio tengo que utilizar, ¿ya? Entonces, si yo utilizo las ecuaciones de equilibrio que me dominan hasta este punto, las voy a colocar convenientemente, pues, en función de protones, porque obviamente podrías utilizar también las ecuaciones que están presentes los oxidilos, pero ahí te complicarías un poco más. Es conveniente que tú utilices las ecuaciones ácidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la concentración del A2 negativo lo vamos a hallar de la segunda disociación, ¿no? Del HA que pasa al A2 negativo. ¿Cuál es la constante que domina esa reacción? La constante de disociación ácida 2. Entonces, por eso está presente la constante de disociación 2. Y hagan lo mismo con con la otra especie, ¿no? Con el H2A. Entonces, aquí vamos a realizar otra asunción. ¿Por qué? Porque obviamente esta concentración la podemos hallar, ¿no? Ya con las ecuaciones que hemos hecho hasta ahorita, podemos hallar esta concentración total. Pero tenemos esta concentración en equilibrio todavía. ¿De cuál? Porque yo tengo todo, ¿no? Tengo protones, es lo que quiero hallar. Me faltan estas concentraciones de equilibrio del HA negativo, ¿no? Entonces, lo que yo asumo es que la concentración mayoritaria va a ser prácticamente igual a la concentración en el equilibrio del HA negativo. Esta concentración H2A existe, sí, pero es muy baja, ¿sí? Es por eso que esta concentración en equilibrio no va a ser no va a estar tan desequilibrada por esta cantidad. Entonces, prácticamente la concentración HA negativa que nosotros podemos hallar con las ecuaciones que ya les he dicho, va a ser prácticamente igual a esta, ¿sí? Es por eso que prácticamente vamos a obtener esta ecuación en función de protones y de concentraciones totales, ¿sí? Entonces, lo único que yo tengo que hacer de aquí que es despejar los protones, porque todo ya lo tengo, ¿no? Ya les he dicho, estas concentraciones en C ya las puedo hallar. Entonces, si ustedes trabajan, obviamente no lo van a saltar como yo, ustedes tienen que trabajar, multiplicar por protones o como ustedes quieran ver, despejan y van a hallar esta ecuación en rojo que yo directamente más adelante voy a utilizar, ¿sí? Directamente tienen que hallar esta ecuación, ¿ya? ¿Qué también es lo que sucede? Como les había dicho, ¿no? Son las mismas ecuaciones que hemos hallado hasta este punto, ¿no? La concentración del ácido hidrótico y la concentración de su base conjugada o del HA negativo, ¿no? Son las mismas ecuaciones, ¿ok? Ya tenemos todo, ya podemos hallar el pH para la tercera etapa, ¿no? Entonces vamos allá. Por ejemplo, para un volumen añadido de 24,9 ml que me pide el Auxi, problema. Dime. ¿puedes volver a la diapositiva anterior? Estaba copiando, por favor. Ya, ahí está. Tomarle un screenshot, ¿ya? Listo, gracias, Auxi. Listo. Entonces, tenemos este volumen añadido, ¿no?
vamos a realizar el cálculo para la concentración del ácido diprótico total. Esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Ya. Si se van a dar de Sí. cuenta, este valor va a ser... Sí, sí, dime. En, ¿Por qué se asume que la concentración es la misma, la concentración en equilibrio es la misma? ¿No se haría la Porque, corrección? porque esta cantidad es muy grande respecto a esta otra. Esta se tiene que apreciar, pero es muy baja aún así respecto a esta. Es por eso que estas cantidades, si fuesen, digamos, esta cantidad más o menos alta como los anteriores puntos, ahí sí tendríamos que considerar un desequilibrio para estas especies. Pero no, en este caso son muy pequeñas, entonces estas se van a mantener estables en este estado. Por eso se considera que son iguales, ¿sí? Por esta cantidad es muy pequeña, por eso, ¿sí? ¿Por qué se menciona la cantidad de H2A para el balance del HA negativo? Para el balance de masa que hemos hecho. No, para esta consideración. Porque si no lo consideraras también, digamos, si lo hiciese cero, igual te saldría mal el cálculo. Esta cantidad es pequeña, no apreciable para esto, esta asunción, pero sí apreciable para el pH. Por eso, ¿sí? Esos pequeños detalles hacen que halles un valor de pH más o menos correcto. Por eso. ¿Y Ya, por bueno. qué es pequeña esa cantidad? Porque estamos llegando al primer volumen equivalente. Estamos cerca, prácticamente es 25 ml, ¿no ve? Todo este H2A, como les había dicho, ¿no ve? Ese grafiquito que les he mostrado. Todo este H2A, prácticamente los 25 ml se van a convertir en HA negativo. Y por eso les he estado dando el grafiquito, no me acuerdo cuál era, creo que era el 6. Entonces, como casi no queda el H2A, entonces por eso es que se asume que la concentración de equilibrio es igual a la concentración inicial. En Inicial, ese, no, no. a la concentración Del H2A, en sí. ese momento, sí. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, aquí con valores veremos, ¿vale? Vamos a calcular la concentración del ácido diprótico para este volumen añadido, que sigue existiendo, pero va a ser bien pequeñito. ¿Cuánto sale esto? Reemplacemos valores, ¿no? La concentración, los moles que tenía inicialmente, ¿cuánto va a ser? 0,5 por 25 ml, lo que tenía inicialmente, menos esta concentración, ¿no? 0,5 molar por el volumen añadido hasta este punto, 24,9 entre el volumen total. ¿Cuánto sale esta concentración? Entonces, sí. Entonces ya no es necesario corregir tener esas, para hacer esa, para asumir. No te he entendido la pregunta. Para cuando uno está cerca del punto equivalente, entonces se corrigen las concentraciones. Sí, prácticamente sí. Sí, bien. ¿Cuánto sale este valor, chicos? Mm, ¿Alguien? Entonces significa que ya no es necesario hacer esa corrección eh, para hacer esa suposición. ¿Cuál corrección? ¿Esta? Sí, porque cerca del punto equivalente eh, no sería correcto asumir la concentración antes de la concentración, que la concentración total es igual a la concentración en equilibrio. ¿O cómo funciona la cosa? Te estás complicando demasiado, ¿sí? Lo que está pasando en este punto, que estamos cercano al punto de equivalencia, es que el ácido diprótico se está convirtiendo totalmente en HA negativo, ¿sí? Pero esta cantidad no es lo suficientemente grande como para desequilibrar a esta cantidad y digamos decir que existe también H2A en equilibrio, no. Pero sí en valor numérico para el pH importa. Nada más, ¿sí? Esta concentración la asumimos porque también, digamos, si tú te quedas en esta cuestión, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a quedar? ¿Qué más, qué asunción más podrías hacer para poder despejar esta ecuación, esta concentración en equilibrio? ¿Qué podrías aplicar? No hay ninguna otra cosa más que aplicar que decir que efectivamente esta concentración prácticamente va a ser este valor. Por ahí sí sea distinto, pero es prácticamente igual porque ¿de dónde más vamos a sacar otro valor u otra ecuación? No se puede. ¿Sí? Por eso. Ahora sí, alguien, ¿cuánto sale esta concentración del ácido diprótico?
¿Nadie? ¿Ya se han aburrido? A mí me salió 1,002 por 10 a la menos 3. Sí, sale, es una cantidad bien pequeña, ¿sí? Como les había dicho también en los anteriores problemas, estas concentraciones a veces les va a tentar a que redondeen hasta este punto, no traten de considerar la mayor cantidad de decimales, ¿sí? Porque estos decimales van a hacer la diferencia en este punto. Son cantidades pequeñas pero apreciables, ¿sí? Son apreciables. Ven, esta cantidad es súper pequeña, casi insignificante. Ahora vamos al otro caso, ¿no? A su base conjugada. ¿Cuánto sería la concentración del HA negativo? ¿Cuánto sería esta multiplicación? Porque sería, ¿no? Lo que se está generando, ¿no? Lo que les había dicho también, ¿no? ¿Cuánto saldría esta concentración? Me sale 0,249499. Ya, listo. Sí, más o menos, ¿no? Sale ese valor. O sea, es una concentración bien grande respecto a esta, pero aún así hay que considerarla. Y hay que considerarla para el valor del pH. Ya tenemos las dos concentraciones. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Sí? Reemplazar en esta ecuación que yo he deducido, pero ustedes tienen que hacerlo también a partir del balance de masa y carga, ¿no? Y todas las asunciones que hemos hecho. Ahora bien, reemplazamos los valores. ¿Sí? Van a tener que reemplazar y despejar estas ecuaciones, ¿no? Ya. Y de aquí va a tener una ecuación cuadrática para el hidrogenión. Ya lo voy a hacer yo directamente. La concentración de hidrogeniones va a ser igual a 1,1372 por 10 a la menos 4 molar. Entonces el pH antes, ¿no? Del primer punto de equivalencia, bien antecitos, había sido 3,94 para 24,9 ml. Ya, ahora vamos a la cuarta etapa, ¿sí? La cuarta etapa. Prácticamente ya tenemos que pasar al primer volumen equivalente. ¿Sí? Si se dan de cuenta, casi toda la mañana estamos haciendo esta partecita. Ahora ya estamos en el primer volumen equivalente, donde casi prácticamente todo el H2A, que les había dicho aquí que teníamos inicialmente, se ha convertido en HA negativo en su base conjugada. Es decir, si a un comienzo, por ejemplo, teníamos aquí 25 moles de ácido diprótico H2A, aquí en este punto, en el primer volumen equivalente, ya tengo 25 moles de HA negativo, ¿sí? Tiene que ser la misma cantidad. En moles, ¿no? En moles. Ahora bien, vamos a ir a hacerle un zoomcito. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En este punto en especial, como se darán de cuenta, las cantidades mayoritarias son el HA negativo, ¿sí? Pero también van a haber pequeñitas cantidades de H2A, ¿sí? Van a haber pequeñitas cantidades y de la misma forma también van a haber pequeñas cantidades de A2 negativo. Es decir, para el primer punto de equivalencia, igual tenemos que hacer la consideración de las tres especies, ¿no? ¿Qué ecuaciones van a empezar a predominar? Obviamente tiene que predominar como producto la especie mayoritaria, que va a ser el HA negativo, ¿sí? Este HA negativo, en presencia de agua, me va a generar H2A, ¿sí? Estas especies me va a generar, ¿sí? Y en el mismo caso, ¿no? También con la reacción del agua, me va a generar A2 negativos, ¿no? Este compuesto puede actuar como ácido y como base, ¿no? Como en este caso estamos pudiendo observar. Algunos dirán, no, solamente puede ser ácido porque tiene protón, no, pero también si se fijan, puede actuar como base, ¿no? En este caso, en la primera reacción está actuando como base, ¿no? En la segunda reacción está actuando como ácido, ¿sí? Entonces, el HA negativo me va a dar, ¿no? Estas dos especies. Entonces, yo voy a tener estas dos constantes de disociación, ¿sí? La constante de disociación básica 2 y la constante de disociación ácida 2 también, ¿no? Eso tienen que recordarse, ¿no? Cuándo es B1, cuándo es B2, cuándo es A1 y cuándo es A2. Eso se van a recordar, ¿sí? De cuál. No cambia, es lo mismo. Ahora bien, vamos a realizar un balance de masa. Este balance de masa va a ser similar al que hemos hecho cuando solamente teníamos mayoritariamente el ácido diprótico, cuando vea un inicio, cuando no habíamos adicionado nada, ¿no? En este punto, la concentración total va a provenir solamente de este ácido, HA negativo, ¿sí? Ya no vamos a tener el ácido diprótico ni esta nueva especie disociada. Estas especies en equilibrio sí van a provenir de esta concentración total, ¿sí? Esta concentración total es la que hemos generado al haber añadido el primer volumen equivalente, ¿ya?
Y lo podemos hallar como valor. Estas C siempre lo podemos hallar como valor. Estas en equilibrio son las que nos molestan, ¿ya? Ahora bien, como les había dicho, también tenemos que aplicar un balance de carga, pero va a ser el mismo, ya va a ser el mismo análisis, ¿no? Las especies positivas a un lado, las especies negativas al otro lado. Es lo mismo, ¿ya? La misma ecuación. Pero aquí ya va a cambiar algunas cosas, ¿ya? Nuevamente, ¿no? Como hemos dicho hace rato, y aquí se demuestra mucho más. Aquí ya no es un aproximado, aquí ya es prácticamente el mismo valor. Es proporcional, ¿no? Ya les he explicado de dónde se obtiene esta ecuación, esta igualdad. ¿Y qué es lo que sucede, no? Nosotros, digamos, reemplazaremos esta ecuación aquí, la concentración de potasio igual a la concentración del HA negativo, vamos a obtener esta ecuación. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo único que tenemos que hacer es combinar este balance de carga con este balance de masa, ¿no? Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es restar el balance de carga menos el balance de masa y vamos a obtener esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación vamos a obtener si restamos este balance de carga con este balance de masa. Obtenemos esta ecuación, ¿sí? Ahora, nuevamente, fíjense, lo que siempre ya hemos llegado a este punto en el que lo único que yo tengo que hacer que es hallar el pH, por tanto tengo que hallar la concentración de protones. Pero como ya estamos en un punto muy cercano a la basicidad, ya no podemos asumir que esta concentración de oxidrilos es cero, ¿sí? No podemos asumir. Ahora, como ha dicho Isabel hace rato, lo que yo tengo que hacer es utilizar las ecuaciones de equilibrio para despejar estas dos concentraciones de equilibrio, el A2 negativo y el H2A. ¿Ya? Entonces utilizamos pues las ecuaciones de equilibrio que les he mostrado hace rato, ¿no? La constante de acidez 2, bueno, estas ecuaciones que les había dicho que predominan en este punto, estas dos, ¿sí? De aquí despejamos el H2A y de aquí despejamos el A2 negativo, ¿sí? Entonces obtenemos esta expresión. Fíjense, esta expresión ya está un poquito mejor porque ya tengo aquí protones, oxidrilos y HA. Pero como se darán de cuenta, en este punto, esta es la misma ecuación de hace rato, ¿sí? Es la misma ecuación. Si se dan de cuenta, esta concentración HA va a ser igual a la concentración que tenemos, la concentración total, ¿sí? Esta ecuación de equilibrio va a ser prácticamente la misma. Para este punto ya va a ser igual. Para este punto prácticamente ya va a ser igual. Y las otras dos especies no le van a generar ningún desequilibrio, ni el ácido diprótico ni el A2 negativo. Por eso vamos a realizar esa asunción. Más adelante, ¿sí? Aquí, ¿qué les parece si colocamos todo en función de protones? ¿Sí? Los oxidrilos vamos a colocar en función de protones, ¿sí? Entonces, para despejar estos oxidrilos, utilizamos la constante de disociación del agua. Kw, ¿no ve? Kw es igual a ¿qué? A concentración de oxidrilos por protones. Entonces, despejamos de los oxidrilos y obtenemos esta expresión, ¿ya? Lo mismo aquí. Si nosotros despejamos aquí, vamos a obtener esta otra expresión, ¿sí? Ahora bien, como les había dicho, de aquí despejaremos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hallar? Lo que yo tengo que hallar es, bueno, aquí simplemente lo que he hecho es reducir, ¿no? Esta constante de basicidad entre la constante de disociación del agua va a ser 1 sobre K1. Lo único que ha sucedido aquí. Sí, eso tienen que recordar, ¿no? No sé si se acuerdan. Kw es Ka1 por Kb2, ¿no? Y Kw va a ser Ka2 por Kb1, ¿no ve? Cruzadito a los dipróticos, ¿se acuerdan? Ya, eso igual en cuál hemos hecho, ¿no ve? Ya. Entonces, ya tenemos esta expresión, ¿sí? Los protones, y como les he dicho, solamente aquí lo único que nos molestaría sería, porque todo es valor, ¿no? Las constantes del agua, la constante de disociación 1 y 2 son valores. Lo único que me faltaría determinar es la concentración del HA negativo, ¿no? Pero como les había dicho, en este punto, bueno, jugando un poco más con esta ecuación, ya despejando lo que son los protones, ¿ya? Vamos a realizar esta asunción como antes del primer punto de equivalencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cantidades del ácido diprótico y de su base conjugada de el A2 negativo, van a ser muy pequeñas. Prácticamente entonces la concentración total va a ser la que está en equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a obtener esta ecuación. Y esta seguramente es la ecuación que les ha dado el INGE para hallar la concentración de protones en el primer punto de equivalencia. Estoy más que seguro que les ha debido dar esta ecuación. ¿No ve? O no sé si lo habrá demostrado. En mis tiempos no demostraba.
Por ahí ahora también se los he demostrado y yo lo he hecho sin motivo. Pero bueno, por si acaso, yo les quería dar esto de tarea. En Quali también piden, a ver, el ingeniero Vila. Esto es algo que conocen. Sí, esto es algo que conocen. Alguien creo que me ha escrito, no sé quién será. Mejor si me hubiese hablado, ya. Pero esta ecuación conocen ustedes. Harto conocen, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si estas concentraciones son muy grandes? O bueno, normalmente en Quali se asumía que estas concentraciones son grandes. Si esta concentración es grande, esta constante de acidez es un valor pequeño. Un valor grande entre un valor pequeño te va a dar un valor mucho más grande. Entonces, valor mucho más grande va a hacer que este 1 prácticamente se haga 0, ¿no? O sea, sea insignificante. Eliminen ese 1. Ahora, como este es un valor grande, ahora en el numerador, ¿no? Esta concentración del HA negativo es un valor grande, lo multiplicamos por este valor, aún así, la multiplicación de estos dos valores va a hacer que esta constante de disociación del agua sea muy pequeño, ¿sí? En realidad es muy pequeño, 10 a la menos 14, ¿no? Entonces esto también prácticamente se hace 0. Ahora, si me están siguiendo, estas concentraciones se van a simplificar, ¿no? Porque ya no existe el KB doble ni el 1, se simplifican, ¿y qué es lo que les queda? Les queda esta ecuación. Esta ecuación sí se recuerdan de Quali, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿No ve? Esto era, ¿no ve? Para el primer punto de equivalencia solamente era sacarle raíz a la multiplicación de las dos constantes. ¿No ven? La misma. Pero en Quanti se tiene que utilizar esta, porque esta te va a dar un volumen, un pH, un buen pH, ¿no? Esta te va a hacer fallar. Por ejemplo, vamos, bueno, y para la concentración total, bueno, vámonos al caso, como les había dicho, ¿no? Hasta este punto, esto es lo que nomás hemos hecho, ¿no? Prácticamente, como es de estequiometría 1 a 1, los moles que hemos añadido hasta ahora de hidróxido de potasio van a ser los moles que yo estoy generando de ácido HA negativo entre el volumen total. O si quieren verlo desde el otro lado, la concentración del HA negativo va a ser igual a ¿qué? Lo que les había dicho, ¿no? Todos los moles del ácido diprótico ya se han convertido para el primer punto de equivalencia en ácido HA, ¿ya? Entre el volumen total. Entonces, si ustedes dos aplican cualquiera de estas dos ecuaciones, me van a hallar la misma concentración de HA negativo. Va a ser la misma prácticamente, ¿sí? Entonces, vamos ya a los números. Ven, si se dan de cuenta, son muchas asunciones que se tienen que recordar, por eso estudien esto, ¿sí? Por eso este es un ejercicio bien feito, ¿ya? Pues vamos por el volumen añadido de 20. Volumen de 25 ml, yo tengo estas dos ecuaciones, ¿no? Bueno, cualquiera de estas dos ecuaciones puedo utilizar para hallar la concentración total. Es lo único que necesito. Y si se dan de cuenta, reemplazando valores numéricos, te va a dar igual esta ecuación, ¿no? La concentración del HA negativo va a ser 0,5 molar por 25 ml entre 50 ml. ¿Cuánto sale esta concentración, por favor? ¿Cuánto sale? 0.25. Aunque sí, ¿Listo? Sí, dime. dicen que está volando en los comentarios. ¿Estoy volando? ¿Eso dicen? Uy, Sí, perdón. dicen. Perdón. Ahí van a disculpar, ya lo voy a hacer más lentito, es que estamos recién en la cuarta etapa ya, entonces sí o sí el viernes vamos a recuperar, vamos a acabar esto, lo voy a hacer más lentito, sí, van a disculpar chicos, van a disculpar. Entonces, hasta este punto ya tengo lo que es la concentración del HA negativo, ¿no? 0,25 molar, listo. Ahora bien, reemplazo en la ecuación que hemos ahorita, les ha debido dar, como les digo, el INGE y ya se puede deducir, ¿no? Ya. Entonces, reemplacemos valores. Reemplacemos valores. Lo que vamos a tener va a ser la raíz de la constante de disociación ácida 2, ¿no? 5,9 por 10 a la menos 7 por 0,25 más 10 a la menos 14 entre 1 más 0,25 entre la constante de disociación ácida 1, 1,3 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Cuánto sale la concentración de protones? 2,7 por 10 a la menos 5. ¿Segura? Raíz es raíz. ¿Le has sacado raíz? ¿O algún número por ahí? Esto tendría que salirles. Esto, a ver, ¿alguien lo corroborará este valor o yo me he equivocado? No, sí, confirmo, es 8.54. ¿Sí eso sacan otras personas también? Sí, Oxy. Ya, listo. Está bien.
Entonces tenemos esta Sí, concentración de tenemos, ¿no? protones. Ya, listo, gracias. A ver, por favor, sáquenme la concentración de protones con la otra ecuación. Bueno, no, sí, saquen y anótense, ¿sí? Con esta otra ecuación, eh, con la que utilizábamos en quali. ¿Cuánto sale? Esto es en quali, no van a utilizar en quanti, por favor, ya. Pero para que vean, ¿no? La diferencia. Ya. Saquen ese valor. Y el pH de este, ¿cuánto sale este pH, por favor? Cuatro coma cero siete. Listo, gracias. Entonces, lo que les puedo decir es que el pH para los puntos de equivalencia en los problemas siempre va a ser distinto, pero va a ser un valor muy cercano a otros. Por ejemplo, le saldrá en otro tipo de neutralización de este mismo tipo de concentraciones distintas, 4,08, 4,05, 4,0, va a rondar dentro de ese valor. A ver, saquen pH con el otro, con este otro, ¿cuánto sale? ¿Quién me dice? Por puntos, ya, por eso recién pueden querer hacer. ¿Cuánto sale el pH si ustedes aplican esta ecuación? Ah, sí, ¿cuánto es el valor de las constantes de equilibrio? Aquí están. 5,9 por 10 a la menos 7 y 1,3 por 10 a la menos 2. Esos son. ¿Cuánto sale el pH? Sale 4,06. Ah, cercano, ¿no? En este caso es cercano, no ha influido mucho, pero sí influye, ¿sí? Influye un poquito. En otros casos sí se van a dar de cuenta que radicalmente va a cambiar. En este caso es una concentración fuerte, ¿sí? Es una concentración 0,25, es elevada nomás. Entonces, en otros datos les van a dar, bueno, o sea, de los datos que van a tener el problema van a surgir de esta concentración una concentración más diluida, y ahí sí ya no va a ser tan similar, les va a dar un valor más, les va a dar un valor distinto, ¿sí? Pero como les digo, ya, ahí nomás pero tiene que variar, ¿sí? No tiene que variar tanto, no tiene que darle 5, por ejemplo, ¿no? O 4,5, ¿no? Eso ya está muy variado, ¿sí? Como se dan de cuenta, los decimales sí van a importar. Ya, entonces ahora ya hemos pasado esta etapa, ¿sí? Hemos pasado esta etapa. Vámonos a la quinta etapa, en la que también vamos a realizar asunciones, ¿sí? Y quizás sea la última etapa que vamos a hacer hoy día, porque supongo que también se quieren ir a fiestear, los comprendo. Vamos a pasar hasta las 10, ¿sí? Ah, pero eso, antes de que por ahí se salgan, o por ahí ahorita están camino al bus, no sé. La siguiente semana sí va a ser su examen de ácido base, ¿sí? Apenas acabando esta clase yo voy a subir su práctica, ¿ya? Y lo vamos a... Y después, ¿no? Este viernes nos veríamos también, ¿sí? Esta última etapa más veremos. Y ya no importa hasta qué hora pasemos, no es necesario que pasemos hasta las 10. Esta última etapa más haremos, ¿ya? Y el viernes luego nos vamos a ver. Ya, entonces, vamos a estar muy cerca del primer punto de equivalencia. Para este punto de equivalencia también hay que realizar correcciones porque deberíamos trabajar como si estuviésemos totalmente en el intermedio, ¿no? Pero no, nos va a generar fallas. Cuando estamos cerca del primer punto de equivalencia hay que realizar asunciones también, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a observar? Es similar al análisis que hemos hecho cuando estábamos antes del primer punto de equivalencia cercano. Obviamente la especie dominante va a ser el HA negativo y la otra especie en cantidad que se va a asemejar o bueno, que va a tener una cantidad más apreciable va a ser su base conjugada de este ácido, ¿no? El A2 negativo. Entonces, vamos a tener también estas moléculas aquí, en este punto, pero también vamos a tener vestigios del ácido diprótico, pequeñitas cantidades que tenemos que considerar, ¿sí? Ya. Entonces, vamos allá. Las tres especies entonces van a ser las que yo voy a tener en este punto, ¿sí? El ácido diprótico, el HA, o sea, su base de este, y este también va a ser su base de este, ¿no? Eso si no entienden mucho lo de ácido base conjugada, ya estudien. Tal vez por eso les hago confundir un poco, ¿sí? Pero como les digo, este del medio puede actuar como ácido y base, ¿no? Este
Por ejemplo, es la base conjugada del ácido diprótico y es el ácido conjugado de este A2 negativo, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las reacciones que yo voy a tener? Obviamente las mismas, ¿no? El A negativo me va a generar el H2A y lo mismo aquí, ¿no? El HA me va a generar, bueno, el HA negativo me va a generar A2 negativos también, ¿no? Estas ecuaciones. Si tú la vuelcas, es la misma prácticamente, ¿sí? Como les digo. Solo que tú te des de cuenta que hay interacción entre el ácido diprótico y su base conjugada de HA negativo, ¿no? Lo mismo aquí. Hay una interacción entre la HA negativo y el A2 negativo, ¿sí? Sus constantes de disociación, ¿sí? Nada más. Están aquí realizadas, ¿ya? Ahora bien, nuevamente vamos a partir. ¿De quién? Del balance de masa, ¿sí? Para este punto, ¿cuáles creen ustedes, ya con la experiencia de los anteriores 4 puntos, cuáles creen que van a ser las concentraciones totales que yo tengo que considerar? Que van a ser valores numéricos considerables. ¿De qué especies? La concentración del HA menos y de la A2 al A Eso, ¿no menos ve? 2. Sí, exactamente. De esas 2 especies voy a obtener en equilibrio las otras 3 especies. ¿Sí? Prácticamente. Ya, estas 2 especies ya son las que yo tengo en consideración. ¿Ya? Estos numéricamente, como les he dicho, los podemos hallar. Estas otras 3 en equilibrio no. Entonces tenemos que jugar con los balances de carga, las ecuaciones de equilibrio para despejar estas 3 especies en equilibrio o realizar asunciones. Vamos a ver. Vamos con el balance de carga que les he dicho, es el mismo, ¿sí? En el balance de carga, que lo hagas una vez ya es para los demás puntos, ¿sí? Recuérdense, todas las especies positivas a la izquierda o a la derecha y al otro lado las especies con carga negativa, ¿no ven? Ya. Y no se van a asustar que no lo tengan en cuenta al ácido diprótico porque es neutro, ya les había dicho, ¿no? Ya. Entonces, nuevamente aquí no se podrían realizar asunciones de los protones o los oxidrilos. Y bueno, en este caso, ya no podemos asumir que estas concentraciones del H negativo y del potasio son las mismas, porque esta ya es una cantidad de excedente. Esta se está quedando como esa concentración nomás, ¿sí? En cambio, esta se está aumentando. Esta ya está empezándose a reducir. Por eso ya no se le puede realizar esa igualdad. Ya tenemos que hallar por otro lado esta concentración de potasio. Bueno, en este punto, lo que sucede es que la constante de acidez 2, ¿ya? Si ustedes realizan un cálculo, bueno, vamos a ver. ¿Dónde era nuestro último pH? Era en la 33, creo. El pH es 4,07, ¿sí? Es un pH todavía ácido, ¿sí? Estamos prácticamente aicitos, ¿no? 25,01. El pH de ese otro punto nos debería dar 4,08 o por ahí inclusive en algún caso 4,07. Ya si les da 4,06 está mal. Pero aún así, ¿no? Las concentraciones de protones son todavía mayores. Una forma de darse de cuenta de que en este punto están en una solución ácida o no, es por sus constantes de disociación. Seguramente la constante de disociación ácida 2 debe ser mayor a la constante de basicidad. ¿Sí? Ya, realizamos esta asunción, otra vuelta, ¿no? Con el anterior pH, que todavía estamos en una zona muy ácida, prácticamente. Y lo que hacemos es jugar con estas 2 ecuaciones, ¿sí? Si hacemos esta concentración de oxidros igual a 0, ¿qué tal si al balance de carga lo restamos con el balance de masa? Dime. Entonces, para hacer esta suposición, entonces nos ayudamos viendo, comparando el K2 con el KB1. KB2, entre KA2 y KB2, ¿sí? Si digamos tu constante de acidez 2 es mayor, entonces eso quiere decir que en este punto vas a estar en una zona ácida. Si tu constante de basicidad 2 es mayor, entonces por ahí en este punto ya estás en una zona básica. Pero mejor sí con los pHs, ¿sí? Es mejor. A veces eso de las constantes falla, porque también tiene relación con las concentraciones que te dan, si te dan concentraciones muy fuertes o muy diluidas. Sí. Ujú.
Sí, se supone que aquí estamos en un medio ácido porque en el anterior balance sí se consideró los oxidrilos. Igual estábamos en un pH ácido. Se lo considera porque no en todos los casos va a ser despreciable. En este caso, si te das de cuenta, como han sacado el pH, ¿no? Fíjate, el pH con la ecuación de Quali sale 4,06, un valor bien cercano. Eso quiere decir que esta concentración es bien grande. Entonces eso va a hacer que tus oxidrilos no sean tan considerables para este punto. Pero si es más diluido, te vas a dar de cuenta que este 10 a la menos 14, que no tendría que existir si tú no consideras los oxidrilos, ¿no ve? Este es el aporte de los oxidrilos, este 10 a la menos 14. Te vas a dar de cuenta que no va a sufrir ninguna, o sea, no va a influir en esta ecuación. En este caso, porque esta concentración es muy grande y genera muchos protones en comparación a los oxidrilos que vas a tener, ¿sí? Pero digamos aquí, ¿por qué ahora realizamos esta asunción de los oxidrilos que son prácticamente cero? Porque si no realizamos esa asunción, vamos a tener aquí otra variable más que despejar. Entonces, la idea también es deshacerse de algunas variables, ¿no? Porque aquí también podrías utilizar la constante de disociación del agua entre protones, pero lo que te estarías generando sería unos protones en tu denominador. Entonces eso sería más matemática. Y al final te va a influir, pero no tanto, digamos, ¿no? Por eso también, no es que es directamente cero, pero se lo asume a cero también para aligerar lo que son eh, las operaciones matemáticas. ¿Ya? No siempre tiene que ver con la química, sino también con la manera de las operaciones que vas a realizar en tus ecuaciones, ¿sí? ¿Ya? Si quieres puedes hacer la prueba, ¿no? Decir aquí ya, entonces yo voy a asumir que estas concentraciones no son totalmente cero. Ya, cabe doble entre protones. Ah, bueno, ya, entonces verás cómo despejar ya esa ecuación. Por ahí te salga una cúbica, no sé. Pero bueno, y al final te vas a dar cuenta que de esa cúbica, una siempre se va a asemejar a la que has hallado cuando tú has asumido esta concentración igual a cero. ¿Sí? Ya. Entonces, acabaremos esto. Ya estamos cerquitas, ¿sí? Les voy a dejar irse a la fiesta. Tenemos estas concentraciones, lo único que tenemos que despejar, les había dicho, ¿no? Esta concentración de H negativo la podemos hallar, esta concentración de A2 negativo la podemos hallar. Estas dos concentraciones en equilibrio no me sirven y ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Para estas dos concentraciones en equilibrio, utilizar las constantes de disociación, ¿no ven? Las ecuaciones de equilibrio. Entonces realizamos eso, ya, pero lo mismo, la misma asunción que hemos hecho hace rato, ¿no ve? Con el ácido diprótico, estas concentraciones en equilibrio van a ser prácticamente iguales a las concentraciones a las concentraciones totales que vayamos a hallar. Sí, es prácticamente el mismo valor, porque esta especie sí tiene un valor, pero no es lo suficientemente grande como para desequilibrar a este valor y hacer que, digamos, se reste esta cantidad para generar esta, ¿no? Es prácticamente la misma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? Despejaremos, ¿no? O sea, fíjense, aquí ya tengo todo de valor. Miren, las constantes, las constantes son valor. Las concentraciones de este HA negativo y este A2 negativo podemos hallar, ¿sí? Podemos hallar. Lo que no tengo es la concentración de potasios, pero también se puede hallar. Se puede hallar porque sabemos cuánto estamos adicionando de potasio. El potasio, al final de cuentas, no está reaccionando con nadie y podemos hallar esta concentración tranquilamente. ¿No? Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, si ustedes realizan estas operaciones, ¿no? Y lo despejan, van a hallar esta ecuación. Eso es lo que te decía. Por ejemplo, aquí, Isabel, si tú consideras los oxidrilos que no son cero en esta ecuación, aquí por ahí te resulta una ecuación cúbica. ¿Sí? Por ahí. Me estoy imaginando, no sé realmente si se da el caso, pero te vas a complicar, ¿no? Al final te va a dar prácticamente, si resuelves esa cúbica y esta cuadrática con los mismos valores, te va a dar prácticamente la concentración de protones igual, prácticamente, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos las concentraciones del HA negativo, las concentraciones del A2 negativo, del potasio, es lo único que tenemos que hallar. Entonces vamos allá. Y aquí también presten atención, porque aquí es otro tipo de cálculo para estas concentraciones totales. Solo les pido que me presten atención, ¿sí? Para la concentración de este ácido HA negativo, vamos a obtener esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? Ya. Aquí tenemos los moles iniciales que yo tenía. Los moles iniciales que se han convertido en HA negativo.
¿no ven? Los estoy restando ¿de qué? Analizaremos lo que está entre paréntesis. Son moles nada más, ¿no ve? Esta concentración por este volumen son moles y esta otra multiplicación también son moles, ¿ya? Lo que yo estoy restando aquí es los moles que yo he necesitado para transformar a toda esta cantidad en HA negativo. Esa es esta resta, eso significa, ¿sí? Este excedente que yo voy a tener de hidróxido de potasio me va a servir para consumir a lo que yo lo he transformado el H2 diprótico en HA negativo. Eso significa este numerador, entre el volumen total, ¿ya? Entonces, por tanto, la concentración del ácido A2 negativo va a ser el excedente, ¿no? Del hidróxido de potasio que yo tengo aquí, ¿no? O sea, este hidróxido de potasio ha consumido esta cantidad para convertir el H2A en HA negativo nada más. Eso significa, entre el volumen total. Ya en algunos libros les dan esto como, ¿no? Ya lo despejan de aquí, menos por menos de más, y aquí les dan 2 por todo este valor, menos esto. Entonces, vamos a ver los chicos de dónde sale, pero me entienden, ¿no ven? Esta resta voy a tener yo, bueno, para comenzar, estos van a ser los moles que yo tengo de HA negativo. Estoy consumiendo, ¿no ve? Estoy consumiendo con el hidróxido de potasio que estoy adicionando, ¿sí? Pero el hidróxido de potasio que estoy adicionando ya me ha convertido a esta cantidad inicialmente en HA negativo, por eso la resto. El poco excedente que yo voy a obtener de aquí me va a servir para transformar estos moles de HA negativo en A2 negativo, ¿sí? La nomenclatura por ahí les confunda, pero espero me hayan entendido, ¿ya? Ahora, para el hidróxido de potasio, como les he dicho, es súper sencillo, ¿no? Porque es prácticamente proporcional a lo que estamos añadiendo, ¿no? Los moles que yo estoy añadiendo entre el volumen total, nada más. Así hallamos la concentración de potasio. Entonces ya tenemos todo, ¿no? ¿Qué tal si vamos a los números? Lo ultimito que vamos a hacer, y les voy a dejar ir, ¿sí? Para un volumen añadido de 25,01 ml, yo voy a tener que aplicar esta ecuación, ¿sí? Vamos a aplicarla. Vamos allá. Esta multiplicación son los moles de HA negativo que yo tengo, ¿no ve? 0,5 molar por 25 ml, ¿no ve? Algunos por ahí me dicen, pero ¿por qué utiliza la concentración inicial? Porque esta multiplicación de los valores iniciales me dan los moles que yo tenía inicialmente del ácido diprótico, ¿no? Pero al haber añadido 25 ml, estos mismos moles se van a convertir en HA negativo. No va a aumentar masa ni va a reducir, tienen que ser los mismos. Por eso yo estoy asumiendo esta cantidad, ¿sí? Esta cantidad es el HA negativo que yo tengo, ¿ya? Ahora, estoy adicionando en un total 0,5 por 25,01 ml, ¿no? Pero esta cantidad total yo la tengo que restar de lo que ha consumido para convertirse de H2A a HA. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, lo restante me va a servir para transformar a este HA negativo, ¿no? Entre el volumen total. ¿Cuánto sale esta concentración, por favor? Los penúltimos cositas que tenemos que hacer. Ya nos vamos a ir. No se aburran. ¿Cuánto sale, por favor? Sí, me sale 0,24985. Eso sale, ¿no? Bien, para estos puntos cercanos, vuelvo a repetir, tienen que tratar de tomar hartos valores decimales, sí, está bien, ¿ya? Por tanto, la concentración que se genera de A2 negativo, ¿cuánto va a ser al haber adicionado esos 0,1 ml? 0,01 ml, perdón. Esto sería, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? 9,998 por 10 a la menos 5 auxi. Ya. Sí, prácticamente es esto. Sí, es prácticamente esto, ¿vale? Es un valor bien pequeño, pero apreciable. ¿Sí? Si se dan de cuenta, obviamente, como estamos cerca del primer punto equivalente, esta concentración es mayoritaria. Pero esta también se la tiene que asumir, ¿sí? Ahora vamos con la concentración del potasio. Es lo último que me falta, ¿no? ¿Cuánto va a ser la concentración del potasio? 0,5 molar por 25, ¿no? Ya. ¿Cuánto sale? La concentración de potasio.
Prácticamente es el potasio que he añadido nada más, ¿no? Hasta ese punto. Ahora sí, ¿no? Se dan cuenta que a veces sí influye, ¿no? Ya para puntos no tan críticos, ya no sirve el potasio. Pero ven, para algunos puntos sí sirve. El sodio en algunos casos va a ser. ¿Cuánto sale, por favor? 0,25005. Eso, bien. Eso sale. Sí, eso sale. Hay que, no redondeen, sí, traten de tomar todas las cifras significativas posibles. Ahora bien, reemplacemos en la ecuación que yo he deducido ya de los balances de carga, más a lo que les he explicado, todo eso. ¿Sí? Ahora bien, reemplazando sale todo este chorizote. Como les digo, por eso, no les va a dar el ingeniero una curva así, ¿no? A menos que sea el único ejercicio por ahí. Yo creo que les va a dar así, nuevamente vuelvo a repetir, se tiene 25 ml de un ácido diprótico con estas dos constantes y se le adiciona 25,01 ml de hidróxido de potasio, hallar el pH de esta solución, realizando balances de masa y carga. Entonces, todo lo que hemos hecho en esta quinta etapa tienes que realizar para un ejercicio, ¿sí? Eso nomás es, esas asunciones. Ahora, si ustedes resuelven esta ecuación cuadrática, te va a dar esta concentración de protones, ¿sí? Y el pH del punto de equivalencia, ¿cuánto era? 4,07. Entonces tendría que darnos, ¿cuánto sale el pH de esta concentración? Es lo último, les voy a dejar ir. ¿Cuánto sale? 4,08. Bien, gracias, ven. Está bien, ya ha variado poquito, pero ha subido, ¿no? Ha subido un poquito. Está bien, estamos haciendo bien. Entonces, ¿hasta aquí quedaremos hoy día? Sí, hasta aquí quedaremos hoy día. Ya los que están en la calle yendo al bus, ya, sálganse ya. El viernes vamos a seguir con la clase, con esta clase. Estamos en la quinta etapa ahorita. Vamos a ir a la sexta. Ya son más sencillas las otras etapas. Hasta el primer punto de equivalencia se hace balances de masa y carga, más que en esas tres etapas. Después ya son solamente balances de masa, ¿sí? Que me entiendan por qué estoy aplicando esos, bueno, esas asunciones. Nada más, ¿sí? Como les he dicho, hoy día hemos hecho Sí. ejercicios más o menos. Sí, dime. Entonces, el balance de carga solamente se aplica para los puntos críticos. Sí, por ejemplo, hay más puntos críticos en el segundo punto de equivalencia, antes y después también, pero ya no son necesarios los balances de carga. Como les he dicho, el balance de carga te sirve como herramienta para tener otro sistema de ecuaciones que te ayude a resolver. Sin balance de carga te quedarías tipo como que tienes 4 ecuaciones con 5 variables, por decirlo así. Entonces te falta una ecuación, para eso te ayuda. Los demás ya no es necesario, ya no es necesaria esa ayuda, ¿sí? Ya, entonces, Tampoco para el antes y después del segundo punto equivalente, o sea, cuando estamos muy no, ya no, cercanos. no, ya no, vamos a ver el viernes, vas a ver, ya no es necesario, ¿sí? O por ahí sí, a lo mejor descúbranlo el viernes, ya. Ya, entonces, chicos, aquí quedaremos, ya vayan a la fiesta, o los que no hagan su práctica. Ahorita voy a subir yo su práctica de ácido base, y váyanme preguntando, chicos, por qué ya va a ser su examen el 11. No sé si les dé tiempo para estudiar con sus demás materias. ¿Ya? Por favor, las chicocas y el Franco, si pueden pasarme la grabación de día, me lo hacen. Sí, voy a estar muy agradecido. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense. El viernes, chicos. Y el sábado su examen de ácido base.